pues me presento un poquito rápidamente porque como no sé si habéis estado todas en los primeros encuentros donde se presentaron también los demás compañeros explicando un poco los talleres que iban a hacer. Yo en ese momento estaba muy mal de la voz, ahora empiezo a recuperarme, aunque aún hoy he hecho un poco de recaída y es que no podía ni hacer un audio. Entonces, pues bueno, soy diplomada en trabajo social con un máster en trabajo comunitario y procesos comunitarios y bueno, por mi cuenta pues he ido desarrollando, o sea, he trabajado siempre en temas de ocupación y con otros proyectos también culturales, sociales, pero aparte, de manera paralela también me he ido desarrollando como psicoterapeuta en temas de mujer, de pareja y en educación. Y bueno, pues, bueno, antes de nada, sí que, como no sé si os conocéis todas, si queréis, pues, presentaros con vuestro nombre y decís de dónde venís o a qué os dedicáis, lo que os salga, que creéis que es más destacado en este momento para vosotras, y así pues también nos conocemos un poco, si os parece. Bueno, si queréis empiezo yo, que soy nueva, que seguro hago, ¿no? Imagino que las demás os conoceréis entre vosotras ya. Bueno, Perfecto, pues María. pues yo soy María y vivo aquí en Coruña, bueno, en Oleiros, en un ayuntamiento aquí de al lado. Y ahora en este momento de mi vida estoy emprendiendo. He hecho un parón en mi vida y nada, estoy buscando un poquito lo que realmente quiero ser, mi misión de vida, vamos. Gracias. Nada. Alicia, ¿te animas o voy yo? Sí. ¿Te animas? Venga. ¿Voy yo? Bueno, pues yo me llamo Alicia. Algunas a lo mejor me conocéis del programa de Dalet. Mi situación actual y por lo que me he querido formar parte de este programa, bueno, pues os un poco, ¿vale? Yo soy cajera panadera, trabajo en día, vivo en Ferrol y tengo 3 niños, actualmente 3 hijos. Y bueno, mi situación ahora mismo, aunque es estable, pues la necesito mejorar para poder sentirme mejor y sentirme pues que voy en el camino correcto e ir hacia él, y por eso estoy aquí. Gracias. ¿Alguien más o voy yo? Si a alguien no le apetece presentarse, no pasa nada, ¿eh? Aquí somos libres. Bueno, pues venga, voy yo por alusiones, por insistencia. Bueno, yo me llamo Sara, algunas de vosotros me habéis visto solo por correo, que veo muchas caras nuevas. Yo soy la secretaria de Dalet y es el primer programa en el que pongo cara y mucha ilusión. Actualmente estoy en ERTE desde hace bastante tiempo, siempre he estado como responsable de departamentos. En realidad soy psicóloga canina y tengo alma ceramista, pero bueno, me dejo llevar un poco por lo que me va trayendo la vida porque no sé qué quiero ser. Así que, al igual que ayudo a mis compañeras docentes, también aprendo muchísimo y me siento súper acompañada por vosotras. Así que un placer. Gracias. Hola. Espera que voy a poner Hola, vídeo. Hola. ¿Se me ve? Vale. Hola, yo soy Nati. Bueno, soy diplomada en magisterio, aunque no ejerzo, o sea, he hecho siempre de dependiente. Ahora mismo estoy actualmente en desempleo. Y bueno, ya estuve en Dalet también, en Bolboretas. Y ahora estoy aquí porque sinceramente tengo un poco lío en la cabeza y estoy a ver si organizo un poco este rompecabezas y bueno, todo lo que sea aprender siempre viene bien. Y encantada de estar con vosotras. Gracias. Nada. ¿Alguien más se anima? Ángeles. Ay, que me has pillado, que tengo Ay, ganas que te ya he de visto hablar. ahí. ¿Te ¿A que apetece sí? o pasamos hoy? Sí, no,
claro que me presento, ¿no? Pero como había gente, compañeras nuevas, pues digo, voy a esperar un ratillo. Mira, yo soy Ángeles, ya vengo de Bolboretas de este año y del año pasado. Bueno, yo mi profesión, metí tantos años soy técnico superior en prevención de riesgos laborales en la construcción. Y bueno, nací en Valladolid y gallega de adopción. Entonces, bueno, pues llevo un parón por ciertas circunstancias, hace como unos años que se me juntaron un poco unas cuantas cosas. Ahora estoy en el desempleo y, bueno, pues estoy en este curso también pues porque quiero ahora todas las cosas que tengo pendientes un poquito interiores, pues prepararme y demás para tanto conocimientos por otros cursos como aquí, pues para salir ya al mercado laboral. Y bueno, en vez de estar a pie de obra, quizás, pues yo hice de docente el certificado de profesionalidad el año pasado y bueno, pues me quiero encaminar por esa vía. A ver si me siento ya del todo, por lo menos un 90% más o menos bien y bueno, 90% X. Y mejoro un poco en este tema y ya salgo tengo un hijo de 16 años, adolescente, muy majete de momento. y a ver si ya me acaba la ESO y ya también le estoy pues un poco enseñándole también particularmente a él. Más o menos, en resumen. Gracias. De nada. Bueno, si queréis, me presento yo. Yo soy María, he participado en Bolboretas, he pasado un año un poco de crisis existencial, me ha ayudado muchísimo, estoy en un momento de crecimiento y creía que continuar con Hexagonal me vendría muy bien para continuar con ese crecimiento que nunca se termina, ¿no? Pero para seguir creciendo un poquito más. Y espero poder aprender muchísimo de vosotras. Gracias. Detrás de ti. Gracias, María. Ya nos faltaría Laura. Laura, ¿qué tal? ¿Te apetece? Estás con ruido ambiental. Vale, perfecto. Bueno, pues en un principio creo que estaríamos todas las que están aquí, que Bego ha tenido que salir y ahora entrará, así que creo que ya estaríamos todas, pero Patri no nos contesta, Patri tiene que estar liada, seguro. Sí. No, estoy aquí. Ah, estás aquí, Patri, bien. Pero que me reservo. Yo escucho. Perfecto, muy bien. Pues gracias a todos por esa presentación, así pues entramos un poquito más en contacto. Y bueno, pues he elegido este título, Revela tu valor. Y primero me eligió el título, después estuve pensando pues qué podía hablar, ¿no?, de ello. Y cogí este título porque un compañero, lo escuché de un compañero, me gustó muchísimo. Yo soy de aquella, considero que todas las cosas que nos gustan y que nos dan ejemplos de los demás nos sirven, ¿no? Y bueno, pues ejemplo de ello, ¿no? Revela tu valor es un título que me llama mucho la atención y bueno, empiezo por ahí, ¿no? Porque a veces queremos cambiar ciertas estructuras o pensamientos o modos y como no nos los han enseñado, pues tenemos que partir de otras cosas que vemos o de otras personas, no porque sean mejores que nosotros, pero a lo mejor tienen aquello que sí que nos tenemos que fijar para mejorar, ¿no? Y claro, no podemos sacar algo de nosotros si no ponemos algo a cambio, ¿no? Porque nos quedamos sin referencia, ¿no? No podemos cambiar algo si no sabemos hacia dónde dirigirlo, ¿no? Así que yo creo que está muy bien esto de fijarnos en aquello que nos llama, en aquello que vemos y que dice algo de nosotros, ¿no? Porque
Al final no es aquello de esto es mío, esto es tuyo, sino que con lo que resueno es porque yo también lo llevo. Y bueno, pues el revela tu valor. A ver si puedo pasar la diapositiva. Ahora. Habla de dos aspectos, ¿no? De revelar y del valor. El revelar se refiere, si lo miramos etimológicamente, se refiere a destapar el velo. Y claro, ¿cuándo podemos destapar el velo? Cuando hablamos del velo se refiere al mundo de la ilusión, aquello que no es real, aquello que nos confunde. Y solamente podemos destapar ese velo cuando comprendemos, cuando conocemos, ¿no? La palabra de conocer viene de conciencia. Entonces, cuando hay una conciencia, cuando existe una conciencia, es cuando nos acercamos a esa realidad. Y el valor, yo lo defino como la virtud desde donde afrontamos el miedo. ¿Vale? Entonces, claro, la conciencia es inacabable, ¿no? Como decía, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Ángeles. Como decía Ángeles, siempre estamos aprendiendo, ¿no? Algo así has dicho. ¿No? Siempre, pues es así, ¿no? O sea, lo que sucede es que la conciencia, pues siempre podemos ir evolucionando en conciencia, pero para ello hemos de conocer y sobre todo comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Saber cómo funcionamos y hacernos preguntas, observarnos. Cuando existe esa atención, activamos esos procesos que hacen aumentar nuestra conciencia. Y claro, antes se me ocurría un ejemplo que es, por ejemplo, ¿no? una persona que quiere dejar de fumar, ¿vale? Esa persona sabe, hay personas que directamente no fuman, ¿no? Porque el hecho de que les dijeran el tabaco es malo, ya tenían suficiente para ellos para no fumar, ¿vale? Esa conciencia de que el tabaco es malo ya no me hacían ni acercarme, ¿no? Pero otras personas necesitan hacer una reflexión. Perdonad un momentito, un segundo. Disculpad que me habían llamado. Bueno, pues otras personas necesitan tener más motivos para dejar de fumar, comprender más, ¿vale? Comprender qué es lo que les puede pasar. A veces hay personas que aunque les digan que tienen que dejar de fumar porque por temas de salud, no les es suficiente, no pueden cambiar ese patrón de pensamiento, aunque conozcan y aunque comprendan, no les es suficiente. Necesitan ir más allá. Hay personas que aunque que funcionan si entras en el subconsciente y les dices, mira, ¿cuál fue el motivo por el cual tú acabaste fumando, ¿no? Tal vez la imagen de ti misma cuando tenías 20 años de lo que tú querías aparentar fumando, esa imagen de lo que tú querías aparentar es la que te llevó a eso. ¿Continúas ahora en este momento queriendo tener esa imagen? ¿O ya eres una mujer que quiere tener otra imagen y por lo tanto ya tienes que dejar de fumar? Me refiero a que cada vez tenemos que ir profundizando, según la persona, más en el inconsciente para llegar a comprender cuál es aquella estructura, ¿vale?, que la ha llevado a actuar y a continuar haciendo algo que le está dañando. ¿Me comprendéis? Entonces, claro, eso solamente puede pasar por la comprensión, por el conocimiento. No sirve que alguien nos venga y nos diga, mira, fumar es malo. No me convences, ¿sabes? Yo necesito profundizar más para poder hacer un paso de cambio de mi vida, de cambio de patrón. Y eso lo estoy poniendo en un ejemplo como puede ser el fumar, pero lo interesante es trasladarlo, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer ciertos cambios y hacer ciertas modificaciones si sabemos que son dañinas, ¿no? Pues todo reside en lo que comprendemos, en la profundidad en que llegamos a conocernos y en tener
el valor de a partir de ahí afrontarlo. ¿Vale? Entonces me parecía muy interesante en ese comprender y conocernos, empezar a hablar sobre nuestro cerebro, ¿no? Nuestra manera de reaccionar ante las diferentes situaciones que nos provocan, pues, cuando, o sea, nosotros tenemos a nuestro alrededor una información, ¿vale? Y según la parte de nuestro cerebro que activemos, pues reaccionamos de una manera más instintiva o de una manera más racional. Entonces, esto lo dejo aquí. Aquí tenemos un esquema. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros en este ambiente, ¿no? Vemos que sea un ambiente emocional o una situación física o ambiental o social, ¿no? Lo vamos a definir como una tormenta, ¿no? ¿Qué pasa cuando viene una tormenta? ¿Cómo? Hay 3 modos en el que reacciona nuestro cerebro. El primer modo es el atajo primario, el atajo donde el miedo y el instinto de reproducción y producción reaccionan. Esa es la parte más instintiva que tenemos. O sea, yo veo que me voy a sentir atacada y reacciono, como se dice, el cerebro más primario. Después está el córtex, ¿vale? Este es donde ahí sí que reside cierta inteligencia, ¿vale? Ahí sí que podemos racionalizar y ver si eso que estoy sintiendo como un ataque, si realmente es un peligro real o no es un peligro real. Ahí ya analizo, ¿vale? Y antes de tener una reacción, si yo lo paso por el córtex, pues veo y discierno si tengo que ir por ahí o no tengo que ir por ahí. O sea, veo las cosas con claridad, más desde la realidad, no desde lo que me imagino o desde el instinto de supervivencia. Vale. Y después hay un tercer mecanismo que también está atado a lo que sería el cerebro primario, ¿vale? Que este es el que se desarrolló cuando el hombre empezaba a tener ya memoria y recuerdos. ¿Por qué? Porque esa es la parte que se nos dispara, que es la parte más emocional. En esto quiero decir, tenemos uno primero, ¿vale? Que ante el miedo a lo que me pueda pasar a nivel físico, reacciono, ¿vale? Que es el más primario. Y después tenemos otro que, como me han hecho daño, como he sufrido, como tengo ansias de poder para mantener mi estatus, como tengo deseos y que se traducen, bueno, tengo deseos y no sé cómo controlar esos deseos. Todos estos vienen de las emociones, ¿vale? Y estas emociones, tampoco estas emociones que son emociones que también nos hacen disparar el sistema de alerta, ¿vale? No nos hacen tampoco situarnos desde este córtex, desde esta claridad, desde este centro, ¿vale? Y todo esto se lo explico porque es muy fácil que alguien te diga, vale, tienes que estar centrado, tienes que estar en tu centro, ¿vale? Pero cuando se refieren a eso, se están refiriendo a no hagas caso de tus instintos, de tu biología, tampoco hagas caso de estas emociones que surgen del miedo, de la inestabilidad, sino, porque si no, si estamos en esas situaciones, si estamos en ese punto de supervivencia, no podemos tomar decisiones ni ver la situación desde una realidad que no está cargada de nuestros miedos, ¿me entendéis? Entonces,
Para que os hagáis una idea, y aquí está muy bien resumido. El córtex cerebral, que es desde donde se tienen que tomar las decisiones, es opcional. En cambio, el límbico, que es este primario, es automático, ¿vale? El límbico, cuando viene algo, ¡pam!, reacciona. Ya está, estoy aquí, tengo que reaccionar y no voy a pensar si esto es real, si no es real, no, reacciono, punto, ¿sabes? Si me viene mi hijo y no para de quejarse y me dice y me grita y no sé qué, no sé cuántos, saco el primario y me defiendo. Porque aquí tiene que haber una cuestión de supervivencia. O puedes tú o puedo yo. Y no lo paso por lo razonal, ¿no? No le pongo, bueno, mira, no lo hablamos en este momento, tal vez cuando estés más tranquilo lo podemos solucionar. O en una empresa, ¿no? Me viene el jefe cabreado, enfadado, diciéndome que esto le he hecho mal, aquello, no sé qué. Ya se me activa la alarma, ¿no? Este me viene, se enfrenta conmigo y reacciono impulsivamente, ¿no? Es porque dejamos que se active esa parte primaria, ya sea la más primaria, la más básica, o la emocional, ¿vale? Que viene por esos recuerdos emocionales que tenemos de ciertas situaciones. Entonces, claro, si nosotros sabemos, sí, que nos tenemos que dar una pausa, que después ya hablaremos de eso, ¿no? Y que hay otra opción, que es tomar decisiones o acciones desde nuestro córtex, si sabemos que esto existe, ¿vale? En el ser humano existe, pues ahí se nos abre un campo, ¿vale? Entonces, como decía, el córtex tiene 200 bits de información, mientras el cerebro límbico solamente tiene 40.000. O sea, estamos hablando de que el cerebro límbico va muchísimo más rápido, ¿vale? En cambio, o sea, todas sus ondas son muy, muy rápidas. En cambio, el córtex cerebral, para llegar a él, tiene que estar todo en calma. Si no están las cosas en calma, no puedes acceder a él. El córtex cerebral es el que crea soluciones, busca soluciones. En cambio, el límbico solamente reproduce lo que ya conoce, ¿vale? Después está la estructura de neuronas. En el córtex cerebral existe, porque está comprobado, esa estructura organizada, ¿vale? Mientras que en el cerebro límbico no, es algo muy primitivo. Se correspondería a lo que es consciente y a lo que sería inconsciente. En el inconsciente se guardan todas las memorias colectivas de nuestros antepasados, de la humanidad, y ahí, claro, tenemos toda una estructura que aunque digas, no, sí, yo no lo pienso esto, ya, pero tengo miedo. ¿Y por qué tengo miedo? Porque es una memoria de repetición de patrones de la humanidad, ¿vale? Después también tenemos en el córtex cerebral, se diferencia porque hay memorias neutras. Entonces, es ese estado de neutralidad donde no hay juicio, donde no hay alteración, ¿vale? Por eso se dice que es desde donde es desde donde se ve la realidad y desde donde se tienen que tomar las decisiones. Y después, en el límbico, sin embargo, que estarían las memorias activas, ¿no? Que es donde tienen esa carga emocional. Después, lo que decíamos, uno asegura la supervivencia, porque antes, si no había en los animales, ha de haber ese cerebro límbico, porque si no, mueren, ¿no? O sea, si no tienen el instinto de reproducción, si no tienen el instinto de protección y del miedo, se mueren. Pero nosotros no estamos en esta situación. Por lo tanto, cuando utilizamos el córtex cerebral es cuando realmente abrimos paso a la vida, ¿vale? Y uno está centrado en lo que sería el presente, en cambio el otro está en el pasado y en el futuro. Por eso, cuando hay preocupación es porque estamos o en pasado o en futuro. Si estamos en presente no existe, ¿no? Esa alteración, estamos en una neutralidad, porque no estamos preocupados ni por una cosa ni por la otra. Y después uno engendra amor, el otro sufrimiento, porque son esas memorias activas llenas de carga emocional, y en uno encontramos lo que sería el hipocampo y en el otro el amígdala.
hay unos estudios que nos dicen que el hipocampo se hace grande cuando hay, por ejemplo, meditación, cuando hay ejercicio físico, y al ampliarse el hipocampo, la amígdala, que es la que está y el centro del cerebro límbico, se hace pequeña. Entonces es enfocarnos en comprender esto, porque es que si no comprendemos cómo funcionamos, pues las estructuras que intentamos cambiar tienen poca, bueno, por mi experiencia, hay poca continuidad. A ver si puedo pasar. Vale. Lo que decíamos antes, los instintos básicos en el miedo, la reproducción y la protección, y ahora estos mismos se han traducido a instintos psicológicos, que el miedo ha evolucionado en pánico, la reproducción en un placer, pero este placer que no tiene conexión, ¿no?, con el ser, es el placer que está desconectado, ¿no? Bueno, que no nos lleva al encuentro, ¿no?, sino al propio egoísmo. No es el encuentro con el otro. Y después la protección, que deriva en poder, ¿no?, en ansias de poder, en querer más. Esto sería un poquito estos instintos psicológicos los que nos encontramos ahora. Y ahora. Bueno, entonces pasamos, esto es un poquito lo que sería comprender y conocer, ¿no?, para que exista esa revelación. Y después está lo que sería el valor. El valor, decíamos que era la capacidad que tenemos de afrontar el miedo, ¿no? Claro, para afrontar, yo digo que se ha de aceptar primero la situación, porque si no aceptar no en el sentido de, bueno, mira, tengo esta situación con mi pareja, ¿no? No hay respeto y acepto lo que pasa. No, lo acepto en el sentido de que no me resisto, no me estoy oponiendo a ello para poderlo cambiar. O sea, acepto exactamente las cosas como estoy viendo y estoy sintiendo que son. No las enmascaro, no pongo excusas, no digo, ya, pero es que él en realidad lo podría hacer mejor. No, o sea, acepto que yo me siento de esta manera, que hay esta situación y que esa situación que veo claramente desde una posición calmada, desde un análisis tranquilo, veo, entro y digo, vale, pues ¿cómo puedo empezar a cambiar esta situación, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo puedo? Aquí hay una frase, ¿no?, que dice, el amor del corazón no es una emoción, es un estado de conciencia inteligente. Y lo digo así porque hay una gran diferencia entre emoción y sentimiento, ¿vale? La emoción, volvemos a la diapositiva del principio, recordar que tenemos muchas emociones que están atrapadas en recuerdos y en memorias, ¿vale? Entonces, cuando esas emociones nos desbocan, porque no las sabemos controlar, porque hay un apasionamiento demasiado que nos enturbia la realidad, ¿vale? Pues nos estamos yendo también a una aceleración y a un funcionamiento de nuestro cerebro que no nos aporta esa paz y esa serenidad para ver con claridad, ¿vale? Cuando nosotros ponemos conciencia a lo que son esas cualidades naturales del corazón, esas emociones positivas, bueno, sí, no, esos pensamientos positivos, ¿sí? Y ¿cuáles son, no? Conocemos pues que son la serenidad, el sacrificio desde lo sagrado, ¿no? No el sufrimiento, sino, ostras, mira, yo desde el corazón, ¿no?, quiero hacer este acto por un bien mayor, pero desde el amor.
cuando conocemos lo que es, cuando podemos ir desarrollando, pues ponemos atención en estas cualidades, se reestructura y generamos una vibración en todo nuestro cuerpo que permite una conexión con esta parte del córtex que estábamos hablando, y ahí es desde donde este hipocampo se puede hacer más grande y desde donde podemos pensar y discernir con una mayor claridad, ¿vale? Entonces, si nosotros ponemos atención a estas cualidades naturales, vamos a saber actuar cada vez mejor en coherencia con lo que pensamos y con lo que sentimos. La mayor de ellas es la gratitud, que nos la han tapado, nos queda aquí un poquito tapada, pero vivir desde un estado de gratitud es el ver agradecimiento en cada una de aquellas cosas que pasan. Es como saber aprender de todo lo que te llega, ¿no? Si nos cerramos a la vida y creemos que aquello que nos sucede es lo culpable, la culpa de todo, ¿no? No nos podemos responsabilizar nosotros mismos y ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Porque estamos poniendo el foco afuera. Muchas veces todas las crisis, y eso ya lo sabéis, ¿no? Todas las crisis que tenemos siempre son una oportunidad, pero tenemos que saberlo ver, ¿no? Y para poderlo ver no es suficiente, como os decía, en que nos digan todo es una oportunidad. No, tenemos que comprender por qué es una oportunidad, qué hay ahí, y observarnos y ver. Bueno, el cerebro y el corazón, esto es muy interesante porque, bueno, aquí hablamos de que el cerebro y el corazón tiene de 2 a 4 metros de campo electromagnético, o sea, imaginaros. Y este campo electromagnético varía según el estado emocional. Eso significa que cuando yo tengo una vibración que vibra en esas cualidades del amor, toda la gente que está a mi alrededor es capaz de captar ese campo electromagnético que yo también tengo, ¿sí? Y claro, influenciamos también a nuestro alrededor, igual que nuestro alrededor también nos influencia a nosotros, ¿no? Bien, también dice que es 5.000 veces más potente que el cerebro, este campo, produciendo el corazón entre 40 y 60 veces más, eso me parece que son, a ver, que lo pongo aquí, más, aquí ahora lo veis, ¿no? También, entre 40 y 60 veces más bioelectricidad, o sea, es mucho más potente de lo que sería el cerebro. Por lo tanto, aquí vemos que el corazón arrastra al cerebro. O sea, todo aquello que nosotros somos capaces de sentir y percibir desde nuestro corazón nos lleva a un estado de conciencia, podríamos decir, ¿no? A un estado en el que decimos, bueno, ¿dónde quiero vibrar? ¿En el límbico o en el córtex, ¿no? ¿Quiero vibrar en el primario o en el córtex? Ahí, ¿no? Estamos decidiendo. La actividad eléctrica del cerebro es mucho más sencilla a la actividad del corazón, existiendo una relación directa entre las ondas que llegan al cerebro a través de la presión sanguínea. Bueno, ahí te explica pues qué conexión hay, ¿no? También se debe decir que la hormona que inhibe la producción del estrés la produce el corazón. Por lo tanto, ver qué importante es de centrarnos, no centrarnos en este amor de, ay, todo me parece bonito y todo me parece tierno. Hemos dicho antes que la cualidad del corazón es una emoción consciente, inteligente, ¿vale? Que realmente tiene unos valores, esa generosidad, esa ternura, nos ayuda a discernir y a saber lo que tenemos que hacer. No se trata del buenismo, de ir con buenismo por la vida, pero sí tener una buena vibración dentro de ti y a partir de ahí decidir, porque lo que es correcto y lo que no es correcto, no es correcto, ¿vale? Y a mí esto de todo está bien y todo es bonito, no me gusta nada. Todo está bien, no. Y todo es bonito, no, ¿vale? Pero
pero claro, yo sí que quiero estar en una vibración que esté en paz y en armonía, mi cuerpo físico, emocional y mental. Y para eso tengo que poner en coherencia y estar atenta a esa conexión con esos valores que decíamos, ¿no? Con esas cualidades positivas que encontramos en la energía electromagnética del corazón. Y claro, nos está diciendo que produce, que el corazón produce esa hormona que inhibe el estrés, y también se crea oxitocina, ¿no? Que es la hormona del amor, ¿no? Que es la misma que el deporte. A ver. Vale, también sabemos que la energía eléctrica del corazón se extiende a todas las células, uniéndolas entre sí mediante un vínculo muy particular. Esto lo explico así porque, para no extenderme, ¿vale? Pero claro, es lo que decíamos, desde el corazón se genera una vibración que no solamente está influenciando en mi campo electromagnético, sino a nivel de salud, a nivel de organización celular, ¿vale? También envía más información de la que recibe el cerebro, es decir, como os decía, el corazón arrastra al cerebro, ¿vale? Por lo tanto, influye totalmente en nuestra manera de pensar. Por lo tanto, es el corazón el que tiene que bajar, y cuando hay ese momento de alteración, porque ves al jefe aparecer de mal humor por la mañana, es el corazón el que debe regular y decir, paro, porque si empiezo hay un punto de no retorno, y cuando paso la línea de no retorno ya estoy totalmente enchufada en mi cerebro límbico, ¿sabes? Donde he activado todas mis memorias y ya tengo mi misma manera de actuar y de reaccionar, ¿no? Y ahí estoy en separación, estoy en un punto de separación, en una situación que ya no me lleva a comprender al otro, y alimento además al otro, ¿sí? Bueno, entonces también se habla de que en todo sistema oscilatorio, que es un poquito lo que estábamos diciendo, dice, el elemento que oscila con mayor intensidad arrastra a los osciladores de menor potencia, ¿vale? Entonces, esto, como el corazón es también un sistema oscilatorio, es decir, que cuando existe sincronicidad entre todas sus partes, que cuando él tiene esta vibración, todo se sincroniza, como decíamos. Y según este tipo de resonancia, cuando todo nuestro sistema entra en resonancia con el gran oscilado del corazón, inducimos el estado de coherencia biológica perfecta, ¿vale? Que es lo que estábamos hablando. Bueno, paso la diapositiva. Vale, este sería el campo magnético del cerebro y este sería el del corazón. Bueno, pues ya para ir cerrando, y que también os quiero escuchar a vosotras, que a mí se me hace un poco raro al principio empezar a hacer un taller sin conoceros, sin veros, pero yo creo que ya vamos entrando. Esta es un poquito la visión general de estos dos factores que hemos visto, ¿no? Hemos explicado cómo funciona un poquito el cerebro y cómo funciona y qué características tiene este corazón. Y aquí dice, la evolución es el resultado del esfuerzo consciente. Para eso, ¿qué se necesita? Autocontrol y regulación. Para mí estas son las dos palabras más importantes. Porque si nos vamos a la emoción descontrolada, si la mujer, que la mujer es más emocional que el hombre, ¿vale? Se va a esa emoción descontrolada de no sirvo, de inseguridad, de miedo, de no sé qué, y además empieza dentro de su bucle de emociones con pensamientos destructivos, eso nunca nos va a acercar a percibir, ni a llegar ni a percibir la realidad. O sea, para nosotros poder discernir y decidir y elegir, tenemos que estar en una percepción serena y calmada de nuestras emociones y de la parte instintiva más de supervivencia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando estamos en una situación económica muy mala,
¿vale? Eso nos está encendiendo nuestras alarmas, porque en nuestra nevera falta comida, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahí vemos la realidad. ¿Podemos encontrar soluciones desde esa alarma? No, ¿verdad? Una de dos, o se llena la nevera o dejo de ver eso como una amenaza. Porque claro, el animal que se lo están a punto de comer tiene que pensar que eso es una amenaza y tiene que salir corriendo, ¿vale? Y tiene que tener su reacción propia. Pero nosotros, si no tenemos comida en la nevera y estamos bloqueados porque estamos condicionados por ese miedo, ¿vale? O nos hacemos pequeños o nos paralizamos. Entonces, como os decía, hay dos opciones: o llenamos la nevera para estar tranquilos y poder pensar en calma, o dejamos que se nos esté activando ese cerebro primario, ¿vale? Y nos superponemos por encima de eso. Y decimos, porque es un segundo camino, o nos quedamos como estamos. Eso también puede ser, ¿vale? Pero yo os digo que yo he visto personas que se pueden superar, ya sea por esta parte muy básica, ¿no?, que hay, o por otras que también puedo poner ejemplos. He visto personas que han podido salir de ahí porque han apartado esas emociones, han apartado ese miedo y se han centrado en decir, bueno, bajo, me calmo y desde ahí veo dónde hay las soluciones. Si estamos siempre con esa tensión, si estamos, por ejemplo, en un ambiente donde hay tensión, donde hay gritos, donde hay falta de respeto, una de dos, o nos vamos de ahí, ¿sí? O intento que todo eso no me esté influenciando y ahí hay todo un trabajo, ¿vale? Pero tenemos que ser, que lo que tenemos que hacer es dejar, y ahora vamos a ver de qué manera, más concretamente, dejar, o sea, ser conscientes de cuándo se nos está activando esa parte límbica, ¿vale? Y por qué se nos está activando. Porque desde esa situación, desde esa alteración, no estamos viendo la realidad como es. Y aún así, aunque empecemos a ver la realidad y percibir las cosas de un modo más sereno, desde donde vemos más opciones, es infinito. O sea, no se acaba nunca. Se dice que la realidad es un poliedro, o sea, hay diferentes caras de una misma realidad, y la comprensión y la serenidad cada vez nos llega a poder comprender un poquito más de esa realidad. Y cuanto más realidad vemos, más oportunidades vemos. Pero todo lo que sea concebido desde el cerebro límbico nos está dando información de patrones que constantemente se están repitiendo. Y eso no es realidad, es vivir, bueno, es como la Matrix, ¿no? Es la Matrix, ¿no? La película, la famosa película, es vivir desde ahí, ¿no? Vale. A eso me refiero, que vivir desde el miedo en realidad no es real. Y es fuerte, porque todos estamos en ese punto, ¿no? En un momento u otro, pero ese miedo se activa por nuestras memorias, ¿vale? Y por ese cerebro de supervivencia. El otro, como hemos dicho, es neutro y es opcional, no es el automático. Lo tenemos que activar a través de este corazón. Cuando este corazón está en serenidad, está en paz, está desarrollando y conectando con cualidades, o sea, en él mismo, es cuando nosotros eso hace de puente para dar calma a nuestro cerebro. Porque puede estar pasando muchas cosas a mi alrededor, pero yo me puedo continuar manteniendo en ese centro. Y desde ese centro también me da esa opción de comprender que lo que está sucediendo afuera es cada uno llega donde llega y está donde está. Y aceptarlo. Y desde ahí, cuando yo estoy con esa conexión, puedo discernir muy claramente, puedo realmente discernir, no más claramente, sino que puedo realmente discernir, porque empiezo a ver una percepción de esa realidad, ¿no? Y ahí digo, decido cómo actúo, qué hago en cada situación, ¿vale? A ver qué pasó la otra. ¿Cómo hacer para crear situaciones que eviten la activación del cerebro límbico, lo que decíamos, ¿no?
El nivel de conciencia está íntimamente relacionado con la claridad y amplitud con la que se percibe la realidad. Bueno, también lo habíamos hablado. Entonces aquí, ahora, pues habla un poquito de recomendaciones que podemos seguir para estar en esa conexión y hacer esa conexión de mente y corazón, ¿vale? También os recomendaré un libro que es buenísimo, que es de Annie Marker, que tal vez algunas lo conocéis, que se llama Maestro Corazón, y habla precisamente de esta conexión que hemos estado viendo, que es la conexión entre mente y cerebro, mente y corazón, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es importante? Dormir bien y comer bien es como lo básico, ¿no? Lo que decíamos, si las cosas básicas no las tenemos, pues nos cuesta más conectar con esos estados de conciencia, de calma, de esas ondas desde donde podemos percibir una realidad, ¿no? Que son las más quietas, las más tranquilas. Ejercicio físico, fundamental, y esto todos lo podemos hacer, porque a lo mejor no podemos dormir bien porque tenemos mucho trabajo, porque hay mucho estrés, pero se puede compensar siempre. Toda esta lista no la vamos a poder hacer todos, ni de broma, ¿sabes? Pero elijamos aquello que podemos. Aquí os doy diferentes ideas, ¿no? Para que, bueno, pues a lo mejor no puedo dormir bien o a lo mejor me cuesta a mí mucho el orden, pero puedo ir desarrollando cosas a ver, si nos quedamos siempre haciendo lo mismo y en el mismo bucle y con los mismos patrones, no salimos de ese, no desvelamos, no vamos más allá, ¿no? Hemos de probar cosas diferentes porque es como se alimentan y como creamos nuevas conexiones entre nuestras neuronas, ¿no? También, si siempre estamos con lo mismo, las conexiones son siempre las mismas y nos cuesta mucho más ampliar corazón y ver más allá y ver nuevas posibilidades y crecer y darnos cuenta de nuestra grandeza, ¿no? Es muy importante estar en nuevos caminos, en nuevas maneras de hacer, en nuevas observaciones. Entonces, bueno, pues está el focalizar la atención en el presente y en la grandeza del ser. Esto lo sabemos, ¿no? Pero preguntar, o sea, lo sabemos, pero no lo hacemos, ¿no? ¿Cuántas veces al día nos preguntamos, ¿estoy presente? Eso es, la observación es conciencia. Y nos lo tenemos que preguntar, ¿estoy presente o estoy...? Porque cuando estás preocupado es porque estás pensando en el futuro o en el pasado. Entonces, ¿ahora está pasando algo? No, pues aquí estoy. Y desde ahí está la calma para saber qué hacer. Y bueno, contacto con la naturaleza, súper importante, porque la naturaleza está conectada a este orden natural que hablábamos biológico del corazón. Entonces, la naturaleza, ir a caminar, estar en contacto con ella, no, da esa información de manera tan, bueno, biológica, ¿no? Y nos recuerda ese estado de armonía y de belleza. Porque cuando estamos con esa alteración del sistema límbico, ¿no? Y vivimos mucho en esa alteración, no, sino en esas reacciones, ¿no? En esas preocupaciones, en esos pensamientos negativos que no podemos salir de ellos, cuando estamos ahí, eso no es natural, no hay orden, no hay belleza ahí, ¿vale? Aunque una cosa lleva a la otra, o sea, no es que no sea natural, porque sí que existe el flujo y el reflujo, ¿no? Existen los procesos y la vida es movimiento, ¿no? No siempre todo tiene que estar, no, nunca tiene que estar quieto, todo está en movimiento. Entonces pasamos por crisis y salimos de ellas y aprendemos de ellas y todo es un fluir, ¿vale? Y de ahí están nuestros aprendizajes, no, las cosas sabéis que no son culpabilidades ni errores, sí, nosotros podemos aprender algo de eso, es la propia vida, ¿sabes? Es un impulso de la vida y es lo que nos hace dar cuenta en qué podemos mejorar y hacia dónde tenemos que ir, eso lo sabemos. Pero el estado de gozo, el estado de felicidad,
se halla en ese orden y en esa belleza. Porque aunque exista alboroto, ruido en el exterior, yo me puedo mantener en el centro porque dentro de mí existe eso. Entonces lo que hay fuera o lo que hay en ese, detrás del velo ya no me influye. Entonces es normal y natural que existan esos movimientos, ¿no? Pero cada vez lo interesante es ver cómo yo me puedo mantener cada vez más en esa inalterabilidad, que no sea alterable, ¿no? Que cada vez con esa autorregulación y autocontrol yo pueda volver a mi centro y decir, no, no me voy a ir por ahí, no voy a tener una reacción, porque entonces volver atrás me cuesta mucho, ¿no? Entonces, bueno, más cosas que hay, pues serían observar nuestros pensamientos y emociones y apartarnos del juicio, ¿vale? Eso también, el juicio externo y nuestro, ¿no? Yo creo que hay mucho... o sea, que el juicio nos lleva a pensamientos negativos, ¿no? O sea, cuando tenemos una percepción de más de unidad, porque todo lo que está conectado al corazón y a ese campo electromagnético natural y que nos da salud y que nos da paz y que se conecta con esta mente superior, que también se llama de esta manera, la mente superior y la mente inferior, ¿vale? Cuando existe todo eso, está fuera el juicio de esta persona no me gusta, este no sé qué. No, soy coherente, pienso, digo y hago las cosas en coherencia, ¿vale? Pero el otro, que haga lo que considera. Esa paz la encuentro en cómo hago yo, no cómo hace el otro ni la situación externa, ¿vale? Y también entender que cada persona hace lo que puede en ese momento, incluso yo, ¿vale? 10 años atrás hubiese hecho las cosas de otra manera, pero no tenía las herramientas para hacerlo en ese momento, por lo tanto, me ciño ahora, ¿no? Ahora tengo esta información y las hago de otra manera, ¿no? Vale. Dejar de estar atado a lo racional que nos lleva a la duda y al temor. Lo racional no siempre es la mente superior. Lo racional a veces nos inventamos, ¿no? Pensamientos que nos inventamos en el sentido de que nos imaginamos esas dudas, ¿no? Ese miedo que va diciendo, pero ¿y si esto no funciona? ¿Y si aquello no sé qué? ¿Y si aquello? Toda esta parte perfectamente tramada que hace nuestro cerebro para apartarnos porque claro, entender una cosa, que esto es muy importante, el cerebro límbico quiere supervivir, o sea, quiere vivir, o sea, está hecho para la supervivencia, ¿vale? Entonces siempre va a encontrar un motivo para que tú no te afrontes a eso. O sea, nunca un animal va a decir, ponte delante del león para que te coma, ¿sabes? Siempre va a encontrar, va a decir, huye, vete para atrás, ¿sí? Porque si no te va a comer, ¿no? Pues nosotros funcionamos igual, por eso nos cuesta tanto dar ciertos pasos, ¿vale? Porque está ese cerebro límbico activado con el miedo, ¿vale? Que nos está diciendo y de manera automática tenemos la reacción de apartarnos, porque eso lo encontramos peligroso, ¿vale? Pero recordar que nosotros, como tenemos esa memoria y ese recuerdo, ¿no? Tanto de nuestras vivencias como de las familias, como de la humanidad, ese factor, esas emociones que han quedado grabadas en nuestro inconsciente, ¿vale? Son las que no nos dejan avanzar y ver las oportunidades que pueden haber. Y entonces, siempre reaccionamos de la misma manera ante las dificultades que nos pueden denotar miedo y no avanzamos. Y eso se llama no evolucionar. Nos quedamos atrás y no evolucionamos. Mira, hay un ejemplo que a mí me encantó, que es, ahora no me acuerdo de la marca, pero me parece que fue hace 50, 60 años, y os buscaré la noticia y os la paso por el WhatsApp. Había un récord Guinness en hacer no sé cuántos metros en tanto tiempo, ¿vale? Y estaba marcado como récord Guinness.
Y claro, era el más grande, o sea, nadie nunca había superado esa marca, ¿no? Y nadie, o sea, pasaron muchos años hasta que nadie la superó, porque veían que estaba el límite ahí, ¿vale? Entonces alguien superó esa marca. A partir de que una persona superó esa marca, actualmente esa marca ya se supera en todos los institutos y escuelas de deporte. Y en ese momento fue el gran récord Guinness, medalla de oro en los juegos de no sé qué. ¿Entendéis? Solamente cuando uno lo superó, los otros se dieron cuenta que también podían superarlo y ya no se lo habían puesto como límite. Y eso es lo que nos hace evolucionar, ¿sabes? Saber que podemos ir más allá, que la realidad es mucho más grande de lo que nos pensamos y que cuando se hace más grande vemos más oportunidades, ¿vale? Porque no podéis creer que lo que vemos es toda la realidad. No seamos tan ingenuos. O sea, si solamente utilizamos un 7% de nuestro cerebro, dicen, ¿no? Y está comprobado. Entonces, somos nosotros que tenemos que ampliar y tener el valor, ¿no? De ir más allá. Y después dice también, vivir en la inocencia y en las emociones y pensamientos positivos. La inocencia no es el buenismo, como decía antes. La inocencia es ese volver a empezar, ¿no? Los niños, cada mañana los miras y dices, jolín, ¿sabes? No tienen acumulado todo ese inconsciente que nosotros arrastramos con mochila, ¿no? Para ellos, al cabo de un rato, es como vuelven a maravillarse, ¿no? Las cosas bonitas las viven con una alegría tremenda. Y eso no lo podemos perder. Pero los responsables de perderlo no son los años, somos nosotros. Estamos educados de esa manera, nos han hecho sosos, no sé, ¿sabes? Pero yo quiero educar y quiero transmitir otra cosa a la gente que vendrá detrás mío, ¿vale? Por eso, lo que decíamos, o evolucionamos o nos quedamos ahí. Incluso algunos involucionan, podría decir. Pero nosotros mismos somos los responsables también de hacer evolucionar a la humanidad. Entonces, si las cosas que ya sabemos que en neurociencia son de una determinada manera, porque ya hay suficientes estudios, ya no es de, ay, mira, yo siento, no estoy hablando de espiritualidad, estoy hablando de que hay pensamientos y hay sentimientos que nos elevan la vibración, nos hacen sentir y nos hacen estar y situarnos en otro lugar, desde donde ahí podemos percibir y ver la realidad más positiva, más felices, y al final lo que buscamos es esa felicidad y poderla compartir. Entonces somos nosotros los responsables de ver la vida desde ahí, sin esperar que la vida nos esté poniendo las cosas en bandeja, porque a tanta gente la vida aparentemente le puede ir muy bien, pero no sabe sacar esa parte de inocencia, no sabe sacar esa parte de alegría y parece que todo lo tenga resuelto, ¿no? Y sin embargo, por dentro se preguntan, ¿cómo puede ser que tenga tanto y me sienta tan vacío? O sea, no es cuestión de lo que hay afuera o de nuestras circunstancias, depende de nosotros. Y si eso lo podemos mantener en el tiempo, nuestra vida empieza a cambiar. Si eso dura un día, mira, lo he hecho un día y no me pasa nada. Lo he hecho una semana y no me pasa nada, ¿no? No, es como, jolín, lo mantengo en el tiempo y me empiezan a pasar cosas. Y ahí aparece la magia. Y os puedo asegurar que funciona. Cuando mantenemos ese estado interior, ¿no?, del que hablábamos, esas cualidades del corazón, y nos conectamos desde ahí a esta opción del cerebro, ¿no?, desde donde vemos con claridad y no nos alteramos, no nos dejamos llevar por esos instintos básicos, pues las cosas cambian. Otra cosa... Una cosita, perdona, qué difícil, o sea, llegar a ese punto, porque intentar todo es súper, es como un reto súper personal y poder llegar hasta ahí, wow, sería un sueño hecho realidad. Bueno, no sé vosotras, pero es súper difícil verlo desde esa perspectiva. Lo voy a poner todo en marcha, pero ¿tienes algún consejo
¿por dónde empiezas tú, por ejemplo? ¿Por la naturaleza? Yo creo que cada una tiene que ver, ¿no? Por dónde se anima más. Ahí hay diferentes consejos que nos acercan a toda esta comprensión que estamos dando de una manera muy rápida, ¿eh? También, pero ya os digo que os puedo pasar material, pero aquí sí, o sea, las cosas no se hacen con un día, eso seguro. No podemos empezar y decir, venga, de aquí a una semana, con que tengo el propósito, ya está, ¿sabes? Voy a mantener todo esto. Es toda una vida es estar en esa línea. Pero cada vez que subes un peldaño, ya no, o sea, es como que ganas algo y descubres algo, que eso es lo que se llama, lo que revelas. El revela tu valor, eso que tú descubres cada vez que puedes hacer un paso más y desarrollar esa parte de corazón, esa cualidad que te conecta con ese centro en tu cabeza, ¿vale? Eso es lo de revela tu valor. Es esta parte que veíamos aquí, que voy un momento atrás. Esta parte del medio, donde poner conocemos y comprendemos. La comprensión es más algo que viene con la percepción, con esta percepción, ¿vale? Y el conocer es más de conocimiento, ¿vale? Cuando unimos esas dos cosas, comprendemos, conocemos, existe una realidad en medio, ¿verdad? Eso es lo que se revela. Y eso cada uno lo tiene que experimentar. No lo puedo explicar yo porque cada uno tiene su experiencia, pero aquí es donde... ¿Quieres aquí ahora añadir algo? Que veo la manita levantada antes de que pasemos. Sí, por supuesto, que no me había dado cuenta de la manita. Sí, ahí le doy paso. Nada, no quería interrumpir, solo que como comentaste tú ahora, que preguntaste ¿cómo haces para vivir así desde la inocencia cada día y tal? Yo, la verdad, en mi caso, hace una temporada que lo vengo haciendo de la siguiente manera. Puede que igual un día las cosas me cuesten más, ¿no? Y haya sido duro. Y lo que más me reconforta es pensar, creer, pero de verdad, que mañana voy a poder volver a empezar. Y te juro, o sea, que yo en mi caso me despierto así, o sea, disfrutando desde el primer momento que abro los ojos, aunque no se me olvida todo mágicamente, pero lo que es vivir en el presente, disfrutar de la mañana que estoy viendo, amanecer e ir al trabajo con ilusión y hacer todo con ilusión, pese a todos los problemas que pueda encontrarme en la vida, pues retomarlo, como que lo de atrás, bueno, pues ya no me pesa tanto, me pesa lo del día de hoy. Qué bueno, claro, porque... Gracias, Alicia. Gracias por compartir, cariño. Es que si nos estamos enfocando en el problema, desde ahí estamos activando ese cerebro límbico que hablábamos. Y cuando estamos en el problema, no vemos los pajaritos que cantan, no vemos el rayo de sol que ha salido, no vemos la sonrisa del niño que te está pidiendo no sé qué, no vemos a la señora por la calle que le podemos ayudar. O sea, tantas cosas despiertan y abren nuestro corazón si estamos despiertos, pero claro, si estamos enfocados en lo que no sale, en lo difícil, en la tensión, en la presión, en el miedo, no vemos todas esas cosas. Entonces, es una elección nuestra de determinar, ¿no? De decir, ¿pero qué pasa? Está el otro, porque seguro, Alicia, que en otros momentos de tu vida habrás visto, te habrá costado más conectar con todo esto. Muchísimo. Esto fue algo que aprendí gracias a vosotras. No era capaz de verlo. Esto ha sido una conversión, pero de años, de unos 2 años. Y aún ya no. Pero claro, es una cosa que tenemos que trabajar día a día, ¿no? Y para mí es importante. Totalmente. Claro, y para mí es importante comprender un poquito más y ver esos funcionamientos, porque de esa manera sabemos que lo tenemos que mantener, que se tiene que, y que lo podemos ir manteniendo y ampliando, no solamente manteniendo, y
aquí vemos diferentes cosas, ¿no? A lo mejor nosotros estamos utilizando más una, pero no olvidéis, pues yo qué sé, ¿no? Que otras cosas que estábamos viendo. Antes de continuar, ¿alguien quiere exponer alguna cosa más, que quiera intervenir, que así también pues todo se hace más rico y podemos conversar entre nosotras? Dale, Laura, dale. Para mí está todo bárbaro, está genial, sí. Pero ¿existe alguna técnica para cuando vos te despertás y decís, hoy no tengo ganas de levantarme? Sí. Eso es, si tú la puedes compartir. Porque yo una vez pregunté, ¿tengo que cambiar mis pensamientos? No, cambiar los pensamientos no. Porque, porque si no, ya sabemos que te haces un psicópata si negás tu pensamiento. No. Entonces, me dijeron, hay que cambiar ese pensamiento por otro. Pero concretamente, más allá de todo esto, siempre es alguna técnica que nos enseñe a ejercitarla, a ponerla en práctica. Sí, Laura, por eso yo sé que al principio puede parecer, el principio de la presentación, un poquito, o me ha dado la sensación, no sé, un poquito más pesado, ¿no? Esto de que ahora que nos hablen del cerebro y tal, ¿no? Pero yo creo que es muy importante porque... No, a mí me encanta. Vale, sea, es que claro, tampoco os conozco mucho, pero es importante porque claro, si nosotros sabemos, ¿sabes? Y profundizamos un poquito más en las lecturas que os pueda pasar, cómo funciona ese cerebro, ¿vale? Entonces ya lo tenemos, porque el cerebro solamente se le puede ganar, o sea, la mente inferior solamente se la puede ganar desde la superior. ¿Entendéis? Si la inferior está dando vueltas todo el rato porque tiene que supervivir, ¿vale? Porque si no, se destruye toda tu personalidad. Porque, por ejemplo, uno está en modo supervivencia en determinados momentos. Claro. Uno está en modo supervivencia. Entonces dice, si sueltas esto, te vas a morir. No a morir, pero me refiero a eso, ¿no? Es como, si sueltas este pensamiento... Me come el león. Si yo me quedo acá, me come el león. Exacto. Pero claro, y siempre te va a estar dando motivos, ¿vale? De quedarte ahí, de quedarte en ese lugar, porque si no te va a comer el león, ¿no? O te va a comer el león, o en el caso ya del hombre, que aparte de los factores de riesgo externos como son tantos, ¿no? A nivel de supervivencia también están los emocionales, ¿no? Si digo algo, me va a hacer daño. Si salgo en público, lo voy a hacer mal. Sí, ¿no? Todas estas cosas que son más emocionales, ¿no? De inseguridad, de falta de autoestima, claro, lo que te están haciendo es limitar tu grandeza, ¿sabes? Tu capacidad, porque es que nos limitan y nos coartan totalmente. Entonces, desde ahí no tenemos una conexión con ese cerebro superior que nos conduce a decir, wow, mira qué claro lo tengo, esto es lo que tengo que hacer, o lo voy a hacer así, o lo voy a disfrutar, ¿no? Entonces, tú me decías, ¿tenemos alguna técnica ¿no? para salir, ¿no? de ese inferior? Claro, no, porque vos te levantás, o sea, yo practiqué una, pero te olvidas, que es apenas te despertás, agradecer. Agradecer que todo lo que tenés, ese olorcito del café, el agüita y demás, que es verdad que cambia un poco, pero resulta ser que después, o sea, cuesta durante a eso me refería yo, ¿no? Claro, pero porque también no podemos estar siempre haciendo lo mismo, porque nos cansamos. Por eso yo os pongo muchas cosas. Aparte de que nos cansamos, nos entra el miedo y nos dicen, claro, si dejo de meditar, ya no voy a estar bien. Si dejo de agradecer, ya no voy a estar bien. Entonces entra la culpabilidad, el que no me quiero levantar, el que no he agradecido hoy. Y ahí cada vez vas peor, ¿no? O el que no salía a caminar hoy. O hoy no he salido a caminar, lo estoy haciendo mal, porque claro, y cuando sales a caminar, salgo a caminar y mira, o sea, no nos podemos exigir tanto, ¿sabes? Porque entonces estamos en lo mismo, o sea, las cosas tienen que salir más de natural. ¿Y cómo sale natural? Si las comprendemos. Si yo comprendo que tengo un cerebro límbico, ¿vale? Que se activa cuando percibe peligro, ¿vale?
me tengo que calmar porque ese peligro no es real. Lo siento, pero tengo que decíroslo, no es real. Nosotros desde ahí, desde lo que se percibe como peligro, no se desarrolla nuestro ser en su potencia. No, ahí nos anulamos. Bien, ¿vale? entonces, si Entonces, percibo eso, es decir no. Bueno, tú, exacto. Tú no es real. llegará, yo no te diré lo que tienes que decir. No, yo te quiero digo, que comprendas. yo lo compré, sí. Me ¿sabes? parece genial. A mí también me pasa. A mí me gusta conocer para poder comprender. Claro, claro. Y entonces yo creo yo quiero que de alguna manera puedas analizar. Pero ¿cómo vas a analizar si tienes tu corazón que no está como muy expansivo? Porque claro, hemos dicho que el corazón, si nosotros te estamos desarrollando esa obertura y esa sensación que nos hace sentir bien, eso es lo que también nos equilibra con la mente. Sí. Y amplía el hipocampo, ¿vale? Y así, de esa manera, la amígdala, que es la responsable de saltar en el cerebro límbico, se hace pequeña y la tenemos ahí controladita, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos de hacer para tenerla así controladita? Pues tener esta parte que es más, estas cualidades, este sentir, este despertar, este foco que tenemos aquí tan grande de luz, que nos está diciendo que llega hasta 4 metros en nuestro campo electromagnético, que nos está diciendo que a nivel energético funciona mucho más que el cerebro, que está equilibrando nuestro cuerpo físico, nuestras células. Esto que tenemos aquí, ¿vale? Lo podemos, es una emoción de conciencia inteligente. ¿Os acordáis de lo que...? Y esto no lo estoy diciendo yo o un chico espiritual. Está dicho por una gran mujer que es una estudiosa en neurociencia, que se llama Anne Marker, y es una de las muchas, ¿no?, que ha investigado en este tema. Entonces, si esto lo sabemos y intentamos leer un poquito más acerca de esto, tenemos nosotros el conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Y desde ahí lo he pillado. ¿Entendéis? Porque ya no es una herramienta que yo te doy. Venga, tienes que estar en silencio tanto rato o tienes que ir a pasear. Porque si tú no comprendes el trabajo por ti misma y no existe esa revelación que está entre medio del comprender y el conocer, si no existe esa revelación por ti misma, no hay esa conexión. Alejandra, que le voy a dar paso a Laura Ángeles, que lleva un ratito ahí con la manita. Ay, no la he visto. Adelante. ¿Quién, yo? Sí, tú. Calla, es que no encuentro la mano esa que se pone ahí. No te olvides de lo que nos quieres comentar. Sí, bueno, a ver si voy un poco por orden. Yo quiero expresar un poco mi opinión o mis experiencias, lo que sea. Bien, entonces, yo lo que creo es, y pregunto también, por favor, que me aportéis. Vale, nuestro cuerpo es química también, ¿no? Tenemos que empezar, yo creo, que por lo simple y luego más complejo. Eso lo entendemos todos. Pero yo todavía esta falta de voluntad mía que tengo yo, como me decía mi compañera, por ejemplo, dice, bueno, como yo cuando me levanto, ¿qué hago yo, por ejemplo, para sentirme bien, etcétera, etcétera? Bueno, hay muchas técnicas o para que no, ¿cómo decirte? Para pasar a un algo más, estar bien, emociones positivas, tal, ¿vale? Esa falta de voluntad, no sé cómo explicarme ahora, ahí se me ha ido la palabra. Entonces, bueno, vale, respiro profundo, veo todas las cosas así, el mindfulness, la otra técnica de no sé qué, el yoga, el tal, el cual y pascual. Primero, tendría que estar, yo creo que acompañado, si somos, pues eso, somos química, bueno, acompañado, no lo sé, por química, por una serie de medicación. Entonces, vamos a, ¿cómo decirte? Que a mí no me ha funcionado esta medicación, pues para ir a que estas zonas del cerebro, que son, bueno, el tema
¿cómo decirte? Lo que nos hace sentir bien. Las adrenalinas, me explico Sí, fatal, las estoy hormonas. intensa, ¿eh? Las hormonas, la adrenalina, la oxitocina, el tal, pues para eso, como somos química, podemos ir, es una opinión mía que nunca nadie me la ha podido explicar, digo, pues Las dame algo, una endorfinas. pastilla con química para que me llegue a todas esas zonas chachisberis y entonces estoy pues estupenda, de primeras. Luego ya hay que quitarse toda esta medicación y con nuestra voluntad, digo cuando nos falta voluntad, o llámalo X, me da igual. Luego, bueno, pues hay muchas cosas que se pueden hacer y los hábitos que hemos comentado muchas veces, pues que si 21 días, etcétera, etcétera. Eso también está muy bien. Y luego, bueno, pues ya ir y empezar, yo creo que por cositas simples, que no tengamos mucho que pensar. Yo qué sé, mira, yo me he apuntado a Zumba, que me voy a ir allí, me ponen la música, me dan unos pasos de tal, pim pam, y vengo a casa lo mismo más estupenda que unas castañuelas. Entonces ahí, no sé si me explico muy bien. Entonces vamos a empezar por un poco... Ya te entiendo, te refieres un poquito, tú, ¿cuál es el orden que ves? Yo entiendo que en determinados momentos las personas pues elijan la de medicación para tener un soporte por una situación X que puedan tener. Pero cosas. sí, pero yo no, o sea, no la recomiendo. Considero que hay grandes personas que han tenido grandes crisis y han podido salir de ellas, y cuando sales de ellas, bueno, sales tremendamente preparado y con un aprendizaje, bueno, o sea, que no se puede, o sea, que no solamente te sirve para el resto de tu vida, sino que sirve para todos los que tienes a tu alrededor, ¿no? Y esa es la gran huella que tú dejas, ¿no? Haber superado esos obstáculos, a lo mejor no todos, pero algunos de ellos, ¿no? Y que pueda servir de referencia y ejemplo para otros, porque eso es que también dará un pie para que la humanidad pueda seguir, la humanidad, la sociedad, evolucione hacia esa superación, ¿no? A ese control de lo más instintivo y que amplíe esa conciencia. Entonces, claro, si nosotros inhibimos el sistema límbico con medicación, en un determinado momento de crisis determinado, y me parece genial, y yo o sea, respeto por encima de todo la decisión de cada persona, pero considero que primero pues aconsejarnos por profesionales y ver de qué manera podemos afrontarlo sin esa medicación, pues bueno, intentarlo, ¿no? Por lo menos, que no es como la primera solución, no la pondría por ahí, ¿no? Pondría podría otras, ¿no? Pero en casos extremos, pues comprendo que pueda ser bueno. Y bueno, y todo lo demás que comentas, pues sí, cada uno sabe lo que a él le va bien, le mantiene activo, lo mantiene. Bailar es movimiento, y la vida tiene que estar en movimiento y tenemos que saber fluir y saber soltar, ¿no? Y en el bailar nos recuerda ese movimiento físico que también lo tenemos que hacer con nuestras propias emociones y con nuestros pensamientos. Y es necesario movernos cuando estamos colapsados y cuando tenemos en la cabeza que tenemos ahí esos mismos historias. Es muy importante pues bailar, caminar, hacer deporte, porque todo se disipa. Pero como estábamos tan fastidiados en ese momento, no nos movemos porque es como, no puedo, ¿sabes? Estoy ahí y es como no puedo salir, ¿no? Pero si conocemos y estamos hablando de lo que estamos hablando y estamos poniendo más información sobre la mesa y conocemos cómo está nuestro cerebro y cómo funciona, pues ahí lo podemos pillar y decir, no me vas a pillar, te voy a pillar yo a ti, ¿sabes? Y ese es un juego, ya no es una enfrentación, ya no lo voy a eliminar. Él está ahí porque me tiene que proteger por si viene un león, ¿vale? Y está bien tener miedo en el sentido de ser prudente, ¿vale? Pero no, el miedo no me puede paralizar, ni me puede hacer pequeño, ni me puede hacer imaginar una realidad que no es, ¿vale? Entonces, para huir de él, ¿no? Entonces, es eso.
yo os doy tips, ¿no? Pero son, por ejemplo, el control de la palabra. ¿Por qué lo he puesto ahí, no? Porque decimos, yo no puedo detener mis pensamientos de rabia hacia esa persona, ¿vale? O yo no puedo detener en ese momento mi reacción de furia porque he visto algo injusto, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Sí que el primer paso es poder controlar la palabra. Si nosotros podemos controlar la palabra, ¿sabes? Y hablar siempre con respeto al otro, ¿sí? O no hablar, a veces es mejor no hablar, ¿sabes? Porque no puedo ni hablarle con respeto, pues no le voy a hablar. Eso hace que no se active todavía más nuestro cerebro límbico. Entonces, a veces dices, no, es que yo no puedo contener todas esas emociones. Bueno, pero ¿por dónde podemos empezar? Pues, por ejemplo, si me está costando ciertas emociones de rabia y tal, voy a controlar la palabra y me voy a centrar en controlar la palabra. Y a medida que voy ejerciendo esto, todo esto que os estoy diciendo, yo sé, es mucha información, pero quiero que os pueda sonar todo y que hayamos hecho como un poquito de abrir posibilidades, ¿no? Y que os intereséis también en buscarlo y ampliarlo en otros lugares. Pero el control de la palabra es muy importante, porque a lo mejor no puedo decidir o no puedo llevar una acción como me gustaría y como siento, pero sí que puedo contener y no decir algo que pueda dañar o que pueda liar más, ¿no? Si no tengo claro y no tengo una buena posición y no estoy en mi centro, al menos no digo algo por decir, porque hablar por hablar no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Sino la palabra tiene que ser un transmisor de cosas que realmente tengan sentido, tengan importancia y sean respetuosas. Y bueno, creo que también es algo que nos hace llevar la atención a una práctica útil. Después también la coherencia, bueno, eso ya lo hemos hablado, ¿no? En lo que pienso, digo y hago. ¿Eso qué significa? Mira, yo había una época en que yo ir a visitar a unas personas que no voy a especificar, me ponía de mal humor, porque eran personas que constantemente estaban juzgando, estaban criticando, estaban diciendo cosas. Entonces yo llegaba allí y era como, ya les hablaba mal directamente, ¿sabes? Me enfrentaba a ellos y mi disposición era muy mala. Entonces dije, ¿pero qué me pasa? ¿Sabes? ¿Por qué no me puedo callar si ya sé que son ellos, ¿no? ¿Por qué me tengo que poner de mal humor y me tengo que implicar y se pone el límbico así? ¿Sabes? ¿Por qué no me controlo, no? Y me di cuenta de que estaba siendo incoherente, porque yo no quería estar ahí y no estaba de acuerdo con esas personas. ¿Por qué iba? ¿Por qué iba? Lo que estaba haciendo no estaba en coherencia con lo que pensaba. Entonces, ahí, cuando no somos coherentes, estamos activando nuestro límbico, ¿entendéis? Pero no es porque el otro... por culpa del otro, es porque nosotros no estamos siendo coherentes con nosotros. Y entonces ahí estamos enfadados. Estamos enfadados con nosotros, pero no nos hemos dado cuenta de que hay algo entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago que no estamos encajando. Porque si existe coherencia, no estamos enfadados. Si existe coherencia en nosotros, si nosotros tenemos esta parte que la podemos tener tranquila y en calma, ¿vale? Y hay ese equilibrio, no está, o sea, el otro le puede pasar lo que haga o que diga o que tal, pero no depende, nosotros no dependemos del estado del otro. Entonces hemos de ver muy bien, a veces yo me he tenido que alejar de ciertas personas, pero sin dar explicaciones. Mira, durante un tiempo es que estoy muy ocupada, ¿sabes? Y me he alejado durante un tiempo porque me estaban sobrecargando mucho, ¿vale? Porque si no, yo estaba forzada a mantener en una situación que no me convenía. Entonces, ostras, ¿cómo voy a estar con mi cerebro límbico cerradito si estoy en coherencia y en un ambiente que me está poniendo así? Entonces, es eso, ¿no? El comprender qué nos conviene y qué no nos conviene. Porque si continúo yendo allí,
ya puedo dar gracias cada mañana, que estoy en coherencia, estoy así, ¿sabes? Estoy abierta. Sí, Laura. Perdón, hay algo, una pregunta y es, ¿por qué si yo me siento mal y esa persona me siento de la manera que tú estabas describiendo recién, ¿por qué yo no puedo decírselo? ¿Por qué tengo que poner una excusa y decir, no puedo, estoy ocupada, ya veremos? Sí, te ¿Por respondo. qué? Porque la gente no siempre quiere escucharlo. Entonces, ¿de qué sirve decir algo que no le interesa? Va a ser un conflicto. ¿Entiendes? O sea, a veces sí que le vas a poder decir, mira, si te pregunta, pero ¿por qué no vienes y esto, lo otro? Porque, ostras, realmente me preocupa, porque me gustaría que vinieras, esto, lo otro. Mejor, si tú ves un interés y una abertura, ¿sí? Le dices, mira, pues porque, aunque siempre hay discusiones, o como siempre estás en esta posición, pues prefiero no ir porque me siento más tranquila y más cómoda. Y eso será genial, porque dejarás de alimentar su programa. Cuando nosotros estamos alimentando constantemente el permitir que el otro esté haciendo cosas, está diciendo cosas que no las vemos adecuadas ni respetuosas, estamos permitiendo que esa persona no salga de ahí, ¿no? Si nos apartamos, le hacemos un favor en realidad, pero no todo el mundo lo ve así. ¿Puedo decir ¿no? algo? Sí. Sí, no, ahí de verdad, mira, me ha pasado hace poco a mí con un familiar, es que hay gente que no quiere escuchar, solo oye. Entonces, caso real, y bueno, al final nos reconciliaremos porque nos conocemos y bueno, un familiar muy allegado. Y digo, pero vamos a ver, si es que no escuchas, es que no me estás escuchando. Y al final me salió el límbico que dices tú, digo, ah, mierda, digo, bueno, vete a la mierda. Y ya le hemos liado, con lo cual ya no me he llamado en estos días. ¿Qué me has dicho, la mierda? Digo, sí, vete a la mierda. Así de claro se lo dije, pero bueno, ya te digo que en unos días supongo que arreglamos. Claro, pero ¿qué pasa? Que si no quieren escuchar, no tenemos por qué decirles nada, porque ya, no pero van me a salió cambiar. a mí el repente es el límbico y el que me tenía, el control de la palabra a veces es muy, bueno, sí. por no decir siempre. Bueno, mira, si las nosotros palabras... vosotros habéis venido voluntariamente a escuchar este taller y entonces de ahí podéis aprender algo. Sí. Pero si una persona no pregunta o no se interesa, sus capacidades, o sea, esto también lo dice la neurociencia, solamente aprendemos cuando hay apasionamiento, cuando tenemos interés, cuando hay una abertura. Si no, no aprendemos nada. No estamos dispuestos a integrar algo nuevo dentro de nuestro cerebro. Y siempre podemos estar, cuanto más abiertos estamos y sabemos que podemos aprender de todo y nos vemos la vida desde, y todo el mundo cuando yo hablo sabe lo que estoy diciendo. Entonces tenemos que recordar ese estado del que estáis conectando ahora cuando hablo, recordarlo y llevarlo a vuestros días y en cada momento, ¿sabes? Ver la vida desde una abertura hace que cualquier cosa te pueda enseñar algo y te aporte algo que alimente ese estado de conexión entre la mente y el corazón. Pero claro, nos olvidamos de eso, porque nuestras memorias, que es ese cerebro poco evolucionado, esa mente inferior, nuestras memorias están ancladas a emociones negativas, a esa supervivencia. Pero ya os digo, o sea, solamente podemos evolucionar si salimos de ahí, ¿vale? Entonces es algo que se puede ir conquistando día a día, ¿no? Y que es eso, cada uno tiene que ver dónde está esa revelación. Es algo que vive cada uno por él mismo. Y ¿qué más quería deciros? Bueno, decir vosotros que aún tenemos una media 20 minutos y con vuestras aportaciones todo es más interesante. Porque yo lo que quería, a lo que apuntaba Alejandra, era que si uno está en un ambiente, por ejemplo, teóricamente con gente amiga, ¿no? O compañeros de trabajo y demás, y esas personas están continuamente, es un ejemplo, un ejemplo concreto, continuamente hablando de la vida de los demás, criticando, hablando, todo lo demás.
Y de repente, uno que tiene otra visión de eso, puede decir, me parece que nos estamos desviando, ¿no? ¿Por qué hablar de la vida de los demás? No hablemos de ese tema, hablemos de nosotros, qué nos pasa a nosotros y demás. Dejemos de criticar. A mí me parece que decir eso no tiene nada de malo. Bueno, depende Todo de lo quién lo escuche, contrario. Laura. ¿Sabes qué pasa? Que a veces hay ciertas reacciones que hay ciertas personas que no van a reaccionar bien ante esas palabras, porque les estás poniendo en jaque su manera de ser y de pensar. Y no todo el mundo se siente cómodo que lo pongas en jaque. ¿Entiendes? Entonces, claro, tú puedes decir, a mí no me apetece hablar de todo esto, porque hablar de la gente tal y cual no me aporta mucho, ¿sabes? Creo que la gente hace lo que puede y lo que quiere. Tú ahí te has situado. Pero si implicas a los demás, estás juzgando y estás diciendo, oye, ¿por qué tenéis que estar hablando? ¿O por qué tenemos que estar hablando de esto? Los estás implicando a ellos, ¿vale? Entonces, ellos no te han preguntado, ¿verdad? ¿Van a tener algún aprendizaje si no te han preguntado? No. Si ellos no están abiertos, no van a tener ningún aprendizaje, van a tener una enfrentación. Les van a decir, alarma, y les va a salir esto. Esta alarma, porque hemos dicho que los tres son miedo, reproducción y protección. La protección se traduce en poder. ¿Sabes? Cuando tú te estás poniendo por encima de mí, como diciendo, no, me lo tomo así porque tengo una memoria, ¿no? Y me estás ya diciendo que lo que yo digo no tiene mucho sentido, me estás poniendo en jaque y ahí hay una reacción de poder. ¿Me comprendes? Entonces, sí, es que claro, yo como no pienso de esa manera, tú quieres hacer un favor y una reflexión. Pero, una reflexión más que nada, y que el otro también abra, bueno, podemos hablar desde otro lugar. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que a medida que tú te posiciones en lugares, y no vayas o no estés en ciertos lugares donde no te aportan nada, se te abrirán nuevos lugares que sí que te aportan, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿sabes? Las personas que están en esa posición, si quieren salir de ahí, ya investigarán, ya preguntarán o ya vendrán a ti porque sentirán ese campo de 4 metros que tienes diferente, ¿sabes? Y querrán yo no tengo que andar iluminando a nadie, ese es el tema. Claro, porque al fin y al cabo, entonces nosotros estamos en unos pensamientos de juicio y tampoco queremos estar ahí. No, eso es como chiste, ¿no? Lo digo por claro, de iluminar, es una broma. Sí, sí. Pero era, yo de las veces que lo hice, obviamente que siempre me aparté de esos, y ya a esta altura de mi vida. Claro. Una cosa es cuando tenía 20 o era adolescente y tolerabas estar, pero a esta altura de la vida, dijo Meryl Streep, yo ya no estoy para perder tiempo. Claro. Sí, pero no estamos para perder tiempo, pero ¿con cuántos compromisos caemos? Bueno. Alimentamos mucho por compromiso, ¿sabes? Bueno, yo ya no, claro. Entonces yo, por compromiso, lo que hago es ser amable y respetuosa, pero no alimento ya. Yo llego a un momento que es que ni con una familia, o sea, me llevo mejor después de haber hecho ciertos o sea, respetuosamente, no sí, enfadada, respetuosamente, no enfrentada, sino tal. Y ya hablo de hace años, y se dio un margen que después, a partir de eso, después se generaron nuevas situaciones que cuando estoy porque quiero, ¿sabes? Claro. Y porque nos podemos aportar algo. Y porque yo también he puesto ciertos límites y he dicho, mira, si se ha de actuar de esta manera, yo prefiero no estar. Y ya está. O sea, yo me sitúo a mí misma. Esto a mí no me apetece y prefiero estar en otra situación que esté más tranquila, sin enfadarte con el otro, porque si no, estamos en esa incoherencia por compromiso, ¿sabes? Que nos va cargando hasta que hacemos, ¿sabes? Y a lo mejor esto lo podemos hacer con ellos o lo podemos hacer con nuestra pareja que no tiene ninguna culpa, o con los hijos o con nosotras mismas, ¿no? Porque estamos también como castigándonos, ¿no? Sí. Gracias, Alejandro. De nada.
Quería preguntar una cosita, entonces sería como muy importante practicar también y reconocer si la otra persona está receptiva o no a mi opinión, ¿no? También esto nos podría ayudar como una herramienta, ¿no? Pero ya lo ves, si la otra persona tiene interés y te pregunta... Vale, o sea, en el interés se ve. Sí, o sea, si alguien no viene y no te pregunta, si alguien no se mueve, no vayas, ¿sabes? Porque no, es así, es la ley de la atracción, esa es la ley del magnetismo, es la ley del amor. Entonces, sí, así, las leyes son para entrar y comprenderlas. Perfecto, gracias. Yo tengo una pequeña duda, 2 dudas. No sé si se me escucha, es que mi teléfono está un poco Sí, loco se te escucha. ahora. Alicia, ¿todo Vale. bien? Mira, en 2 puntos, a ver si podrías ponerme un ejemplo, ¿vale? En el de observar nuestros pensamientos y emociones y apartarnos del juicio, o sea, de nuestros juicios. A mí ahí me cuesta un poco llegar a ese punto, porque siempre que observo mis pensamientos, ¿no?, y mis emociones, me parece que estoy observando mi propio juicio. Entonces, no sé si me podrías poner ahí un ejemplo para que lo pueda ver más claro. Espera, ¿me lo puedes ver? O sea, tú cuando observas tus pensamientos y emociones... realmente estoy observando mis propios juicios. Me cuesta mucho, yo creo que llegar a... Claro, sí. porque no son neutras. O sea, la emoción, para que sea neutra, ¿vale? Es esa emoción que hemos dicho que era consciente e inteligente. Entonces es una emoción neutra, que le podemos poner el nombre de ternura para acercarnos un poco más. Las palabras nos acercan a la percepción, ¿vale? Pero son limitadas, ¿vale? Nos acercan a una imagen, pero son limitadas. Lo que es energía esta magnética se alimenta de todas esas cualidades, ¿vale? Y a veces le podemos poner, pues si yo hablo de ternura, nos viene una sensación. Si hablo de serenidad, nos viene otra. Si hablo de gratitud o de bueno, según la palabra que yo le ponga, ¿vale? De esa virtud del amor, ¿vale? Nos viene una percepción, ¿sí? Esa percepción nos da un estado de neutralidad, de calma, ¿verdad que sí? Es como un vacío gratificante, ¿verdad? Siempre que sea, sí, pero siempre que sean positivas. Entonces, claro, Claro. Hay que hacerlo con cosas positivas, no con cosas negativas, claro. Claro, lo que digo que es que sepamos discernir entre lo que es un pensamiento con juicio y lo que es un pensamiento que no lleva juicio. Ah, vale. Lo que es una emoción desbocada, ¿sí? Y lo que es una emoción con conciencia, ¿vale? Esa es como observar nuestros pensamientos y nuestras emociones, ver si son de esa mente superior o esa inferior, ¿sí? Vale. Y apartarnos del juicio igual, o sea, nos hemos de apartar del propio juicio nuestro, de juzgarnos, porque entonces ahí estamos en lucha. Cuando hay juicio, hay una enfrentación, hay una lucha, hay un conflicto y genera una batalla, más pensamientos, tanto si son propios como si son de los demás. Sí. ¿Sí? Entonces es mejor hacer un suelto, y cuando suelto, imagínate que me ha venido un tío por la calle y me ha empezado a insultar y me ha dicho que me conocía, que sabía quién era, que yo hacía mi trabajo fatal. Me empieza a decir ahí en medio de la calle, a ver si alguien me oye, que soy que hago mi trabajo muy mal. Entonces me voy diciendo, pero este tío de dónde ha salido, quién es, no sé, no tengo ni idea, ¿no? ¿Quién es? Pero es que de qué va, no sé qué, y empiezo con el juicio, ¿vale? Claro que no se lo merece que yo esté pensando, ay, pobrecito, está mal de la cabeza. Claro que no se lo merece. Pero lo que va a generar es rabia y odio dentro mío, ¿sí? Y si yo tengo que poner una solución a eso que acaba de pasar, ¿vale? Y un remedio o ver qué puedo hacer para saber quién es esta persona o yo qué sé,
no me va a dejar pensar en si tengo que hacer algo o no tengo que hacer algo. ¿Me entiendes? Voy a estar tan entramada en el juicio que estoy emitiendo de esta persona y en lo que me está generando de incomodidad, de rabia, de lo que sea, que no me va a dejar pensar con claridad qué es lo que debo hacer en esta situación. Y me va a estar afectando en todo lo demás. Voy a estar enfadada cuando venga mi hijo, en el trabajo no voy a estar a gusto y a lo mejor no contesto bien a mi compañera o tengo menos paciencia. Va a estar afectando que no me pueda conectar con lo que antes me veía que era bonito, como yo qué sé, como el pajarito aquel que antes me hacía sentir muy bien. Ya me da igual el pajarito, ¿sabes? Y entonces, claro, me estoy perdiendo un montón de cosas porque estoy conectando con el juicio, en lugar de decir, venga, un poquito, vale, pero ya, ¿sabes? O sea, lo aparto porque si no voy a estar activando esto y para desactivarlo me va a costar un mogollón, ¿sabes? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues me voy a otra cosa que compense eso. Me voy a correr un rato o me fijo en este corazón y en desarrollar esas cualidades como lo hago, no sé, me voy a ordenar o, no sé, coser. ¿Por qué os pensáis que las mujeres cosían tanto antes? Porque focalizaban, ordenaban, ponían ritmo y eso les daba una paz increíble, ¿sabes? Pues a lo mejor ahora, pues, yo a veces había cosido y todo para hacer cosas así, manualidades para mis hijos y me encantaba y ahí entendí por qué a las mujeres les iba también coser. Pero hay otras cosas que podemos hacer que nos saquen de ese estado alterado, ¿no? Ir a ver qué es lo que podemos hacer, no quedarnos con eso, ir a ver cómo podemos salir de ahí. Primero, tener la conciencia de que hemos de salir de ahí, porque estamos activando nuestra parte instintiva. Y ahora ya lo sabemos, ¿sí? Tenemos que activar el córtex y para eso tiene que haber serenidad y calma. Y desde ahí hay una conexión entre corazón y mente superior. Si no, estoy en lo que no es real, en lo que no me ayuda a evolucionar ni a mí ni a la sociedad. Vale. Y después, esa súper clara. Y después, bueno, esta que creo que va un poco unida a todo lo que acabas de comentar, que era dejar de estar atado a lo racional que nos lleva a la duda y al temor. Creo que va un poco atado a esto que acabas de comentar, ¿no? Exacto, porque cuando estamos en ese cerebro inferior, ¿no? Que nos dice, vete de aquí porque viene el león, ¿no? La supervivencia esa nos está todo el rato alimentando la duda y el temor. Pero ¿qué pasa? Que ahí nos hacemos pequeños, ahí nos retiramos, ahí perdemos ese brillo, esa fuerza y esa magia que lo transforma todo, ¿sabes? Sí. Si nos mantenemos y cuando viene la duda del temor, la identificamos, ¿sí? Y decimos, ostras, estoy en estos pensamientos bucle. Esto sé que no es real. Vamos a volver a la Matrix o mirar Matrix otra vez, por favor, que esta película no fue hecha para vender muchos y ganar mucho dinero. Fue para un mensaje a la sociedad. Antes se hacía a través de los cuadros, del arte, venían nuevos movimientos, nuevas maneras de pensar y ahora también se hace con el cine, ¿vale? Y grandes visionarios transmiten cosas importantes a través del cine. Otros no, otros aprovechan el cine para manipular. Pero siempre hay... ¿Qué? Sale la cuarta Matrix ahora en diciembre. ¡Wow! Sí, lo sé. Pero, ¿no? O sea, darnos cuenta de que es ¿qué es lo que nos impide ir más allá? ¿Sabes? Es la propia creencia de lo limitante. Nos creemos que esa situación es así y que no se va a mover y no es real. La vida es movimiento, las cosas se van a mover, van a cambiar y van a ir allá donde tú estés. Y si estás hecho un fatal, se van a quedar ahí también y van a volver otra vez ahí. Si tú puedes salir de ahí, ¿sabes? Cuando las cosas se vayan moviendo, porque todo se mueve, te encontrarán ahí preparada, ¿sabes? Con tu campo de 4 metros, ¿sabes? Porque ese campo estará generando y ayudando también a equilibrar. ¿Nos ha pasado? Seguro que os ha pasado en vuestro proceso
de daros cuenta de quiénes sois, de esta grandeza, de todo lo que habéis trabajado, ¿no? Que con vuestros más y con vuestros menos, porque hay días de todo. Pero seguro que esos cambios que habéis hecho en vosotros han repercutido alrededor vuestro. Y sin decir nada a otras personas, ay, pues mira esto, lo otro, o ven, o te preguntan, o pues así es, ¿no? O sea, se desencadenan y se dan oportunidades porque eso es algo energético, ¿sabes? Y vibracional. Si tú tienes la nota la, ¿sabes? Y alrededor tuyo hay otra nota o hay otra vibración, esas dos se unen y hace que cambie también la que hay al lado tuyo, ¿sabes? O sea, es cuestión de vibración y de ciencia, no es algo espiritual, es que es así. También espiritual, pero que al final la ciencia es espiritual, bajo mi punto de vista. Sí, gracias. Pues mira, yo quería comentar algo. No sabía, no, desconocía esto que estamos comentando, fíjate, o yo qué sé, o lo mismo lo estudié cuando en el cole y tal, pero, jolín, 4 metros, yo cuando lo has puesto ahí digo, uff. Entonces empiezas a entender un poquito más también, porque dices, bueno, si tú estás bien, los demás están bien, ¿no? Vale, pero también lo entiendes desde este otro punto de vista, fíjate. Nada, es un comentario. Y no solo eso, sino tu salud, la organización celular, tu coherencia, o sea, todo funciona mejor. Pero ¿qué hemos de hacer? Lo que decíamos, es una emoción consciente e inteligente. Eso quiere decir que tenemos que estar atentos. Eso te quiere decir que esa autorregulación, ese autocontrol tiene que estar para que no se active esto, ¿sabes? Si podemos estar en atención, estaremos más en centro, se activará eso menos y eso es algo que se retroalimenta y se trabaja cada día. Pero, y de ahí, yo quería explicar esto porque es muy básico, pero que para mí es un punto como esencial, ¿no? Desde donde hay una frase que dice, compréndete a ti mismo y comprenderás el universo. Si conocemos estas pequeñas cosas que nos afectan a nosotros de esta manera, a nivel biológico, a nivel vibracional, comprendemos que todo lo demás está hecho del mismo modo, ¿no? Y entonces ampliamos esos conocimientos, ampliamos nuestra realidad y ampliamos nuestras oportunidades y ahí es donde revelamos nuestro valor, nuestro real valor. ¿Alguien? Bueno, paso a ver si hay alguna cosa más, que ya no me acuerdo si había alguna diapositiva más. También quería decir una cosa muy importante. Es indispensable trabajar con conciencia y en esa voluntad. Pero, ¿cómo podemos mantener esa voluntad? ¿No? También hemos de ser flexibles y también dar paso a las celebraciones. Porque si no alimentamos también esa alegría y si no ponemos esa flexibilidad, lo que decíamos, pues me ha aburrido de decir cada mañana voy a agradecerlo, ¿sabes? O a lo mejor ahora siento otra cosa. Seamos flexibles, encontremos otros modos, ¿no? Pero a la vez seamos voluntariosos y vayamos a ponerlos en práctica. El hacer, o sea, a lo mejor no lo sentimos, a lo mejor, mira, a lo mejor estoy fatal, súper triste, pero voy a sonreír. Y con ese gesto de una sonrisa, aunque yo esté mal por dentro, ahí cambia, porque estoy dando una información a mi cerebro de que no me voy a agarrar a eso tan triste, ¿no? Voy a empezar a ver un poquito de luz. ¿Entendéis? Un acto tiene mucho peso, la acción tiene mucho peso y la acción es voluntad. Entonces, a veces cuando estamos como nos cuesta más dar ese paso, esa acción, es cuando tenemos que darnos cuenta de que, bueno, hoy a lo mejor no, vale, tenemos esa flexibilidad, ¿vale? Pero busco otras maneras, sino la celebración, el humor, la alegría. Me lo tomo con un poquito de, bueno, mira, ¿sabes? Aquello que te llama la amiga, ¿cómo estás? Fatalísima. Estoy fatal. Yo decía, esto no es octubre, esto no es un mes, esto es un año.
Porque para mí octubre he tenido mudanza, no sé qué. ¿Y qué voy a estar? Cada vez que me llamaban, bueno, tampoco me llamaban mogollón, pero decir, no, estoy mal. No, ¿sabes? Decía, jolín, ¿sabes? Esto ha sido un año, no ha sido un mes, ha sido un año, pero ¿esto qué ha sido, no? Y me río, ¿sabes? Porque digo, estoy aquí, pues, pa'lante, ¿no? Todos, no podemos juzgar tampoco, sobre todo, ¿no? En qué situación estamos cada uno de nosotros, porque cada uno le puede parecer un mundo, ¿no? No estamos, esto de compararnos es muy relativo. Y eso, ¿no? Ponerle humor a las cosas y cierta flexibilidad es súper, súper, súper importante. Si no caemos en la inferior, que es la que lo quiere controlar todo por miedo. ¿Entendéis? Es muy fácil irnos al primitivo. Quiero controlarlo todo, porque si no lo controlo todo, ya las cosas no van a ir bien. Y eso es miedo. ¿Vale? Y a ver, esto. ¿Cómo hacer para crear situaciones que evitan la activación del cerebro límbico? Bueno, esto es la última diapositiva para acabar, y hablaba de la libertad y el discernimiento, ¿vale? Dice, la conexión entre la mente y el corazón es la combinación de la inteligencia y del sentimiento, no de la emoción. Recordar que hemos de tener mucho control sobre nuestras emociones, ¿vale? Que es lo que al ser humano le hace actuar de un modo impulsivo, ¿vale? El sentimiento es cuando me refiero a lo profundo, al ser, a esas cualidades del corazón. Y la libertad, pues mira, la he definido así: la libertad es la que logra traspasar cualquier condicionamiento de separación. Porque cuando estamos en separación, estamos también en ese cerebro inferior, no es el superior, ¿vale? Y dice, la libertad nace del corazón que impulsa en cada acción un gesto consciente de amor. Y bajo mi punto de vista yo considero que la libertad del ser, es pues eso, ¿no? Traspasar y superarse en ese sentido de separación. Es encontrarse. La libertad es un encuentro con uno mismo, es un encuentro real con uno mismo. Y bueno, el discernimiento se daría en la esa mental superior, y es el que nos conduce por el camino del medio. Porque si no, siempre estamos en la dualidad. ¿Hago esto o no hago aquello? ¿Eso está bien o está mal? La dualidad es lo que... O sea, el ser de por sí, al tener este sistema activado, siempre está realimentando a la dualidad, está jugando entre ella y nos hace estar dudando y tener miedo, ¿no? Pero ¿y si esa dualidad, ese bien o ese mal, no existiera? Solamente existiera ese camino neutro, ¿sí? Donde yo hago según lo que percibo y según mi conexión de lo que debo hacer desde esos sentimientos elevados. Es como, sí, es como wow, ¿no? Que puede parecer, no sé si difícil o ideal, ¿no? Pero considero que el hombre no solamente se debe mover por necesidad, sino también por un propósito mayor y más elevado que él. Y eso le da un enfoque que toma sentido en su vida y da sentido, ¿no? a la propia vida. Y bueno, esto creo que ya está. A ver. Aquí está, sí. Se acaba aquí. Me gustaría que me comentarais alguna cosa más, por favor, algunos que no habéis hablado, qué os ha parecido o qué os lleváis, si os lleváis algo, los que queráis. Claro que sí, Alejandra, que nos llevamos, sí, me llevo, sí, es bueno volver a repetir cosas y demás para que vayamos interiorizándolas, incorporándolas para
o sea, el proceso de aprender, ¿no? A Ujú. veces se aprende más lento, otras veces más rápido. Y sí, muchísimas gracias. Todo muy bien. A vosotras también, si queréis alguna pregunta, también abro el espacio para compartir, preguntar o expresar lo que os podáis llevar. Yo también te doy las gracias porque además, fíjate, de todo, yo siempre he dicho, que aprendo de todo el mundo, de un bebé, de un mayor, de un adolescente, de absoluta, estoy abierta a aprender de todo el mundo, ¿no? Y siempre, y alguna vez he dicho aquí en este programa, no sé, alguien que me conoce y le repito mucho, que yo, claro, me siento una extraterrestre, porque claro, o rara, pero bueno, vosotros me entendéis. Como decía Laura antes, dice, jolín, pero si yo le digo que no me entienden o lo que sea, y entonces provoco el conflicto, ¿por qué no vamos a tener que decir lo que pensamos? Bueno, no estamos en la cabeza de los demás. Y entonces a mí eso me ha llevado bastantes, no problemillas, sino decir las cosas claras. Entonces, bueno, pues vas un poco, yo ya ahora quitándome las personas tóxicas, entre comillas, y ser más amable. Pero a lo que iba, que me enrollo, yo es que me enrollo como las persianas. He aprendido de verdad y aunque es que estas cosas hay que repetirlas de vez en cuando. Sí. ¿Lo ves de otro modo? Cada día. Mira, vale, cada día, vale. Cada día las tenemos que tener presentes. Según estabas hablando y demás, y las compañeras, pues tal y como me ha pasado con el familiar, he ido recordando cosas. Digo, ostras, si en esta situación, por ejemplo, me ha salido el límbico, se llama, ¿no? Sí. Espera, el límbico, siempre. Yo me cago en la leche. ¿Y por qué? Pues ahora, mira, voy a controlar un poco más, ¿no? Entonces, y luego lo de la distancia que comentaba antes. Jolín, pues sí, sí. He aprendido y además desde otros puntos de vista a mirar cada día otras cosas. Muy bien, me alegro mucho. A mi persona, claro, lógicamente. Pero bueno, aquí estamos en un foro que todas nos entendemos más o menos y eso sí, cada una lo que tiene es lo más importante, por supuesto. No se puede jamás, nunca comparar a nadie. Comparar... Sí, sí, sí. Dice, jo, pues esta tiene, o esta persona tiene... No, cada uno tenemos nuestras cosas y son pues, muy importantes. Sí, sí. Bueno, hay más cosas, pero bueno, ya hoy por hoy. Bueno, gracias. Yo también quería comentar, a mí este taller me ha traído unos recuerdos muy bonitos de inicio de la asociación, sobre todo porque fue el primer taller que tuve presencial que dio mi hermana y yo no conocía todo este tema del cerebro. Yo bueno, todavía no me conocéis mucho, pero yo súper apresurada, súper agobiada, bueno, muy emotiva, es como todo al máximo, ¿no? Entonces cuando me explicaban lo de supervivencia, lo de correr, me puse a llorar porque bueno, yo lloro con cualquier cosita. Y me sentí súper identificada y dije, jope, pues por fin entiendo qué es lo que le pasa a mi cerebro, ¿no? ¿Por qué salto así, ¿no? Entonces una vez que, como dice Alejandra, lo comprendes y desde ese momento, desde que lo comprendo y sé que tengo la otra opción, que es opcional y que es un gran trabajo, noto una mejoría increíble y siento que este último año también, como dice Alejandra, no es una anécdota, es un año, se me estaba olvidando otra vez. Entonces me ha venido, como dice Ángeles, recordarlo, me ha venido muy bien y decir, a ver, Azahara, supervivencia, que está bien. Así que muchas gracias, Alejandra, y a todas vosotras, como siempre me he sentido súper acompañada y súper entendida. Gracias. Gracias. Sí. Un taller maravilloso, muchas gracias, muy completo. Me ha gustado mucho cómo lo has enfocado, porque además sí que he leído muchos libros, bueno, algunos libros sobre los niños y siempre razonan el cerebro infantil, el cerebro adolescente, pero nunca me había parado a pensar sobre el propio funcionamiento de mi cerebro adulto. Entonces está estupendo, me ha encantado todo. Tengo un montón de apuntes. Bueno, que sepáis también Así que gracias por toda tu sabiduría. Y sepáis que también es muy interesante ver cómo se desarrolla el cerebro del niño, porque ellos hasta los 12 años aproximadamente
no desarrollan esta parte de la corteza cerebral, no está desarrollada el neocórtex, ¿vale? Entonces, claro, toda esta parte de que ellos estén tranquilos, que comprendan, no, están más en lo instintivo, ¿no? Están más en la percepción, están más en otro... Entonces, no podemos tampoco ponerles... también es interesante, ya os pasaré alguna información así como muy básica para darnos cuenta de cómo funciona su cerebro y cómo podemos aproximarnos, ¿no? a ir llenando ese inconsciente de buenas experiencias, ¿no? También. Mira, y una cosa, y esto ya que me estoy acordando ahora, quiero compartirlo, porque así, bueno, las redes sociales y tal y cual, ya sabes que se ponen muchas cosas, pero hay una cosa que dices, no hay que buscar con quién envejecer, sino hay que buscar con quién ser niños o algo así. Oh. Y digo, mira, lo leí hace poco y me encantó. Digo, es verdad. Pues sí. Y sale una foto ahí de, bueno, un dibujillo muy, muy chulo. A mí hay una frase que decía, hazme el humor. Me encantó. Bueno, también. Bueno, a mí, no sé, o sea, para mí es equiparable, ¿no? Hazme el humor que hazme el amor. O sea, es como, jolín, no, ahí tenemos que estar, ¿no? ¿Qué más? Por aquí, ¿hay alguien más que quiera compartir? Voy a compartir una intimidad. Venga. Cuando conocí al que es hoy mi esposo, lo que más me gustó fue que me hacía reír. El humor. Claro. Qué bonito. Hoy nos matamos, pero, Bueno. es maravilloso eso. Entonces, eso fue lo que me preguntan, ¿qué te gustó de Marcelo? Me gustó el que me hiciera reír. Claro, pues yo te diría buscar esos momentos, ¿sabes? Claro, Alimentar esos momentos. Claro. Sí. Salir de ese límbico que generamos y, oye, claro, ahora de la estamos convivencia aquí. y demás y volver a eso, sí, recordarlo. Daros esos espacios. Sí, Igual sí, que nos sí, los tenemos que dar a nosotros individualmente, esos espacios solamente nos lo vamos a dar nosotros. Yo tengo que poner espacio para mí en la agenda. Si no, no me lo doy. No sé si os pasa a vosotras, pero yo ya he determinado que me lo pongo en la agenda, porque si no, pasa y pasa y pasa y pasa y digo, ¡jo! Ya me ha pasado, ¿sabes? Ya estoy al límite y digo, no, ¿sabes? Claro, eso lo detecto porque lo observo, pero si no, me paso del límite y me paso y ya volver es muy difícil. Entonces se te empieza a complicar cada vez más la existencia, al menos a mí, o sea, es como, ya he pasado por eso, ¿no? Y no, ya me pongo mi día en la agenda y digo, este espacio para mí, aunque sea sin hacer nada, porque a veces no sé ni lo que hacer, porque estoy tan ocupada que no sé lo que hacer, digo, pero voy a descansar. Y ahí, en el descanso, me doy cuenta de lo que quiero hacer. Me miro una peli o alguna cosa y digo, pues mira, me gustaría hacer aquello, y ahí ya, ¿por qué? Porque ya no estoy tan con esa tensión, ya encuentro esos momentos de relajación y entonces ahí empiezo a pensar correctamente qué es lo que debo hacer, ¿sí? La meditación, yo también la practico diariamente y eso también me hace estar atenta a que no me puedo ir al límite, ¿sí? O sea, tenemos que encontrar técnicas porque si ya te pasas del límite, es muy difícil resituarte. Yo creo que, como dice Laura, cuando entras en el estado del humor es cuando pierdes, quizás no estás tan en guardia, ¿no? Entonces te dejas llevar. Entonces yo creo que es cuando más disfrutas, por lo menos a mí, ¿no? Si entras en el estado del humor parece que uno disfruta de otra manera porque pierde esa vergüenza o se desinhibe, ¿no? Por lo menos a mí es lo que me pasa. Ves las cosas de otra manera, ¿no? Perdonar que me interrumpa, claro. Me tuve que ausentar, pero la verdad es que debiste de estar. Pero bueno, yo os veré grabadas. Te hemos echado de menos. Sí, mucho. Hoy sí. Un incidente en el camino. Se te oye un poquito cortada, o no sé si es mi conexión
No, se la escucha cortada. Vale. Qué pena. Pero te escuché y me encantó la aportación, ¿no? Es así. La alegría es indispensable para aumentar el valor, llenarnos de valor. Sí. Bueno. ¿Alguien más quiere compartir alguna cosita más? Tenemos a María Monasterio, pero es su primera sesión, por eso no la invito. Sí, todavía Vale. no da confianza, pero estoy segura que más adelante seguro que se animaría. Y de momento parece que Begoña no tiene tal, y María a lo mejor... no sé si nos escucha. Bueno, yo creo que ya estaríamos. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Ha sido un placer. Gracias a vosotras Gracias, por chicas. estar. Gracias. Gracias, chicas. Bueno, aprovecho para deciros que los próximos 2 talleres que voy a hacer, en uno voy a hablar de liderazgo y en otro voy a hablar de técnicas y trucos para hacer un currículum adaptado a cualquier trabajo en el que quiera optar. ¿Sabes? Aquello que dices, no, es que yo soy, imagínate, soy cajera y punto, ¿no? Pero me gustaría trabajar de operadora, pero ¿cómo lo pongo en un currículum? Porque en los currículums o pones aquello que quiere escuchar la empresa o para qué lo vas a entregar, ¿no? Pues un poquito que habíamos pensado de hacer pues trucos y maneras y estrategias, porque el currículum es la puerta de entrada a cualquier trabajo. Así que también darnos más opciones, ¿no? De aquello que hemos hecho toda la vida, pues a lo mejor podemos hacer muchas cosas más que sabemos hacer, pero las tenemos que poner en el currículum cómo hacerlas, ¿no? Yo sé hacer muchísimas cosas, pero si no las pongo en el currículum de una manera estratégica, ¿vale? Pues, claro, no tengo tantas opciones. Así que esos trucos y esas maneras las vamos a poner en práctica en un taller que voy a dar y después también temas de liderazgo, ¿vale? De cómo liderarte tu propia vida y cómo captar el liderazgo también en la empresa, cómo ser un buen líder, ¿vale? Y bueno, pues eso es todo. Nada, yo quería hacer una pregunta y que acá viene con el humor también. Entonces, cuando vamos a hacer un trámite a un organismo oficial, ¿tenemos que ir con el corazón? No, con el corazón. En buena el corazón. Y donde te piden el certificado del ADN del dinosaurio del T-Rex que descubrieron en Argentina, en el GEN, en el año 1991. Uy, claro, decís, mira, yo te recomiendo que cuando estás en trámites y en momentos así, ¿vale? El día antes vayas preparada, te has hecho una excursión, te has dedicado un día guay, ¿sabes? O sea, cuando hay época de estas cosas, te tienes que alimentar de lo demás, ¿sabes? O sea, quiero agradecer conseguir cita, Laura. O sea, para mí ya eso, ya he conseguido cita, bueno, ya voy con el corazón abierto, toma, y mi riñón también te lo dejo. Claro, porque si vas que con todo el de movida así, el límite, o sea, ya estás con el límite encendido, pues más todavía, ¿sabes? Entonces, no, pero si te lo encienden, pero si te lo encienden, vos vas toda, entras centradita, más, empezás a entregar papeles y te dicen, acá le falta. Vale, tú no, eso no es real. Una técnica es esa, eso es Matrix. Me lo piden por una cuestión tal, no va a ir mi vida en eso. No depende de que yo tenga trabajo, de que no tenga trabajo, de que yo sea feliz o no sea feliz, ese papel. No, no me lo voy a creer. Sí. ¿Me entiendes? Pero como no me lo voy a creer, ¿sabes? No me voy a creer que mi vida dependa de eso, no me voy a creer que eso me va a quitar un tiempo que me va a impedir ser feliz, no me lo voy a creer. Entonces simplemente, vale, le hace falta todo esto, si lo puedo hacer lo hago y si no puedo hacer, no lo hago, porque me la resbala. Ajá. Porque me tuve que encontrar con esa funcionaria. Lo que pase no es que no me importe. No es que no me importe nada. Yo me ocupo de las cosas de una manera responsable. Claro. ¿Vale?
pero lo que no depende de mí me la tiene que resbalar. Porque si no me la resbala, se me queda encallado en algún sitio, ¿no? Y un día pues puede ser una enfermedad, otro día puede ser por un mal humor, o otro día puede ser que poco a poco esté oscureciendo mi vida por Claro, cosas totalmente, que no me sí. la resbalan. Entonces, Claro. No, yo lo me que tengo yo- que repetir esto, ¿sabes? Y con Está bien. humor me digo, pues me la resbala, porque realmente no depende, no voy a caer en el espejismo, porque es un espejismo de que mi vida va a depender de esto, porque mi vida depende de mí, de mi actitud, de cómo yo esté y cómo me sienta conmigo misma. No depende de si tengo trabajo o no, porque mucha gente que tiene trabajo vive fatal y está amargadísima. Entonces no caigamos en si tengo esto, porque siempre tu cerebro inferior te va a decir, si tienes esto, vas a ser feliz. ¿Vale? Porque es la supervivencia. Entonces, cuando salimos de ahí y nos decimos, no, porque no depende mi estado de bienestar de esto, y dejamos de tener ese miedo, se nos puede resbalar y ya está. Y las cosas vendrán por otro lado, porque yo me mantendré firme ahí, en ese centro. Yo aquí sintiéndome identificada con Laura, creo que lo que a mí me choca, creo como contigo, es la falta de humanidad. Creo que se han convertido en robots. Sí, y porque decís, la de funcionaria, perdóname, a Sara, Vale. la funcionaria de al lado tal vez tenía otro día y te dijo otra cosa. Sí, porque me ha pasado, con diferencia de 2 horas, de ir y volver, una me dijo una cosa y la otra me dice otra. Y entonces decís, bueno, de acuerdo, ok. Está bien. ¿A quién mato primero, no? No, digo, ok, bárbaro. No sé, entonces volvés otro día con el certificado del ADN del tiranosaurio Rex. Y te dice, te tocó una que estaba así hoy, se levantó así, y depende de ella que te entre un trámite o no. Es horrible. Pero por eso nos vemos constantemente condicionados por nuestra situación exterior. Si no es eso, a lo mejor en otra persona va a ser su hijo que reacciona, hace y dice unas cosas que dice, Dios mío, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Sabes? Porque me afecta directamente y no sé cómo poder controlar esto, ¿sabes? Y no estar preocupada, no estar con miedo, no estar... Porque mira qué reacción tiene. Y otra persona tendrá a otro. ¿Me entiendes? O sea, siempre hay algo fuera, externo a nosotros, que decimos, ostras, ¿cómo puedo estar llevando bien esta situación que me saca tanto de mí, ¿no? Que me lleva a la parte esta? ¿Cómo la puedo controlar? Pues te acuerdas de mí y dices, me la resbala. Respiras fondo, respiras fondo y dices, vale, me voy a dar un tiempo porque ahora desde aquí mejor que no actúe. Y eso es lo fundamental, no actuar desde ese lugar. Porque en ese momento estás totalmente así. Ajá. No, yo me sorprendí y dije, muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde. Mira, claro. Si te consuela, pero era in situ la persona. Lo mejor es mi compañía de teléfonos X. No. Esa es una reclamación por teléfono. No, por favor. Ahí no entremos con la compañía de teléfonos porque todos hemos tenido malas experiencias. No, simplemente es un chiste, porque yo llamaré cuando me apetezca ya, porque a ver. Sí. Claro, dejarlo. Llamadas, te sale un telefonista cada vez que tal, pero bueno, como está detrás de la línea, por mucho que te cabres, pues no pasa nada. Claro. No le puedes coger la pechuga y decirle... Aquí hay un dato curioso, yo trabajé como call center y la gente, claro, como no tiene delante, se envalentona porque cuando tienes a la persona delante te cohíbe más, ¿no? Te entra, bueno, tengo que ser respetuoso, que lo tengo delante. Claro, guardar la forma. Por teléfono es una cosa distinta. Oye, te saca ese animal, es una cosa... El anonimato es el que no te vean. Yo siempre soy educada. No hay problema. Pobre, el otro está trabajando. Pero yo os digo una cosa,
yo tengo un antes y un después, porque al final me lo tomé como un entrenamiento, ¿sabes? Porque dije, sí, digo, cuando me pase esto, me lo voy a tomar como un entrenamiento. Y así cuando sea algo más grave, que la otra persona sea más cercana a mí, sea un trabajo, sea no sé qué, yo estaré más entrenada. Entonces me lo tomaba como un entrenamiento. Porque razón, o sea, cuando ves la incoherencia, razón tienes. Dices, a ver, mujer, me has pedido esto, esta me lo ha pedido así. O sea, razón no te falta de ver que hay algo totalmente incoherente que se está produciendo afuera. O sea, es desesperante porque dices, ostras, ¿qué puedo hacer? Me siento frustrada e impotente, ¿no? Sí, Pero ¿qué pasa? Que si yo alimento esa frustración, la transformo en rabia, la transformo y en... me hace daño al hígado, sí. Claro, entonces lo mejor que puedo hacer no es tampoco inhibirla y decir, porque tampoco, ¿no? Pero sí que la puedo transformar, ¿no? Y entonces digo, vale, pues ¿cómo la transformo? Mejor, pues físicamente puedo correr un poco, puedo respirar, ¿no? Puedo empezar a pensar en otras cosas, y entonces poco a poco, respirando y tal, va bajando, ¿sí? Pero si de manera automática, como estamos acostumbrados en nuestras estructuras, aquello lo resuelvo de la misma manera, que es metiendo un grito, no sé qué, no sé cuántos, ahí no estoy practicando el entrenamiento, ¿vale? Y ahí no se me está ofreciendo la oportunidad de tener un autocontrol de mi emoción y de mis pensamientos, y no la estoy aprovechando. Entonces, como, ¿sabes? Pues venga, la voy a aprovechar y lo voy a transformar. Cada trámite lo tomo como una oportunidad de aprender. Claro, un entrenamiento. Un entrenamiento. Pues sí. Yo también estoy en ello. Bárbaro, Sí. Gracias. Gracias. Ya os contaré. Y te pones un punto, dices, lo he hecho. Lo he hecho. Bueno, hoy lo hice, hoy me sonreí, que sé yo, pero después igual me quedé pensando cuando salí, dije... Claro, pero bueno, al menos lo hiciste, ¿vale? Y ahí seguro que ganas, siempre vas a ganar tú. Sí, por lo menos ya no me enojo, porque antes me ponía Claro, me enojaba y ahí, lo decía. Y ahí estás perdiendo tú, porque te desenfocas y tienes que tardar más tiempo en volverte a enfocar, ¿sabes? Totalmente. Y bueno, pero muchísimas gracias. A vosotras. Un abrazo inmenso. Gracias. Igualmente, chicas. Chao, hermosas. Chao, Laura. Chao. Adiós. Gracias a todas. Adiós, María. Chao, Begoña. Y Laura. Bueno, ahí está todas. Hasta otro momento, chicas. Chao, Begoña. Tira el enlace, no te preocupes.